Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí, esta tarde, en la sede del Servei Català del Trànsit para hablar de Car as a Service. En este encuentro, este Mobility Institute Talks, en el que hablaremos de Car as a Service. Hablaremos de retos, de oportunidades y de desafíos, pero con expertos para que nos ayuden a poner luz sobre este tema tan complejo a veces. Y para empezar, vamos a compartir con vosotros la agenda de esta sesión. En los primeros 10 minutos vamos a tener unas palabras de bienvenida. Agradecemos la presencia aquí del director del Servei Català del Trànsit, el señor Ramon Lamiel, que nos va a dar unas palabras. A continuación, veremos un estudio, un avance del estudio que desde el Mobility Institute estamos realizando, en el que hablamos del Car as a Service desde diferentes ópticas. Y después vendrá el plato fuerte. El plato fuerte consistirá en una mesa redonda en la que tendremos expertos. Esta mesa será moderada por Joan Miquel Malagelada, de Improba, y tendrá como invitados a José Martín Castro, presidente de la Asociación Española del Renting, a Jaime Barea, director corporativo de Gambam. Tendremos también a Agustín Muñoa, jefe de operaciones de City, y también a Michel Kisfaludi, director comercial de Grupo Europcar. La última media hora de la sesión la dedicaremos a abrir el micrófono a sus asistentes para que puedan opinar, hablar, reflexionar, preguntar, etc. Y sin más dilación, voy a pedirle al señor Ramon Lamiel que suba aquí al escenario para dar unas palabras. Gracias, señor Ramón. De pie mismo, como usted quiera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer teneros aquí en la sede del Departamento de Interior y invitados por el Servei Català de Trànsit. Para nosotros es agradable poder acoger un evento de reflexión en torno a la movilidad, que creemos que en estos momentos es de suma importancia y de sumo interés. Por lo tanto, esperamos que sea provechoso, que las conclusiones sean interesantes y también para que nosotros como Servei Català de Trànsit podamos también incorporar todas estas reflexiones en nuestras políticas públicas, que es lo que nos interesa. A nosotros el tema más interesante es la movilidad, pero especialmente la siniestralidad y rebajar la siniestralidad tanto como podamos, ¿no? Y estas nuevas oportunidades de movilidad también creemos que nos pueden ayudar a rebajar la movilidad, más si vemos el coche como un servicio y no como un bien en propiedad, ¿no? Pero yo quería hacer una pequeña reflexión. Estaba comiendo con mi hijo de 21 años ahora hace un rato y tengo la suerte de vivir aquí cerca y me puedo escapar a comer algún día con mis hijos y con mi hijo y con mi hija, y le he preguntado muchas veces a mi hijo cómo es que no tienes ningún interés para sacarte el carnet. 21 años. No tiene ningún interés en sacarse el carnet de conducir, el permiso de conducir. Y yo la reflexión que me he hecho es, ¿estamos ante la gran dimisión también en el ámbito urbano? En el ámbito urbano, en el ámbito interurbano o en el ámbito rural es diferente. Pero en el ámbito urbano estamos ante la gran dimisión y hemos echado un vistazo en torno a sus amistades y no hay ninguno de sus amigos y amigas que ni tenga carnet ni tenga interés en tener el carnet de conducir. Ni uno. Estamos hablando de unas 5 o 6 personas, hombres y mujeres ya. Bueno, esto es una reflexión que debemos hacernos, ¿no? Estamos ante un mercado de vehículos que cada vez será más difícil tener un vehículo en propiedad. Esta migración hacia el vehículo eléctrico, yo me estaba mirando nuevamente a mi hijo y a su generación y veo altamente improbable que puedan tener, como hemos tenido muchos de nosotros, un vehículo en propiedad en estos próximos años. O sea, si estamos ante este desinterés porque tienen cubiertos sus servicios de movilidad, estamos ante un mercado en transición en cuanto al vehículo que va a poner difícil a una generación tener acceso al vehículo como hemos tenido nosotros, pues bien, nos quedan para esta gran dimisión y convencer que el vehículo puede ser un instrumento, no el único, sino solo un servicio de movilidad, nos queda o bien el renting o bien el sharing, que es lo que más se acerca a sus intereses cuando hablamos con estas nuevas generaciones, ¿no? Creo que la jornada de hoy va a ir de
de hablar del vehículo como servicio, no el vehículo como un elemento de propiedad, no el vehículo como un elemento único de movilidad, sino que un vehículo conectado a otros sistemas, conectado de manera intermodal para poder ofrecer un abanico amplio de fórmulas de movilidad para las personas y especialmente para estas nuevas generaciones que probablemente se incorporan a la movilidad de una forma muy diferente a la que nos hemos incorporado nosotros en nuestra generación, ¿no? Y sí, desde el Servei Català de Trànsit también hemos visto estas oportunidades y hemos estado trabajando una serie de proyectos o de ideas que están de manera muy embrionaria, incipiente, estamos de manera embrionaria y incipiente trabajando, pero que nos gustaría que en algún momento fueran una realidad. Toda esta intermodalidad, esta intermovilidad de conexión de diferentes sistemas de movilidad, para nosotros es también una oportunidad, y más pensando en Cataluña y en el ámbito más rural. Y por lo tanto ahí tenemos una oportunidad para el sharing conectado con el servicio público, tenemos una oportunidad para la movilidad eléctrica compartida, tenemos una oportunidad para el transporte a demanda también. Hemos estado analizando también con este tipo de servicios cómo podría combinarse el transporte a demanda en muchas de estas comarcas de Cataluña que no tienen un servicio público de transporte adecuado, ¿no? Por lo tanto, nosotros también hemos estado dando vueltas. Es de enorme interés acogeros y, por lo tanto, también saber cuáles son las ideas que se están moviendo en este ámbito. Y nada más, yo sencillamente quería daros la bienvenida, pero también aportar algo de reflexión, porque nosotros también estamos pensando al entorno de esta movilidad, ¿no? Y creemos que todo este elemento del sharing, del renting, etcétera, puede ayudarnos también a la reducción de siniestralidad. Que no sea el vehículo el único modo de movilidad, sino que sea un modo de movilidad como servicio, un servicio más. Por lo tanto, nada, os dejo y que celebréis estas jornadas de manera muy provechosa y fructífera y a vuestra disposición por lo que necesitéis. Gracias por estas palabras de reflexión y también de experiencia personal. Creo que ha sido interesante. Y bueno, vamos a los próximos minutos, antes de empezar en la mesa redonda, vamos a hacer una introducción para poner contexto a todo el mundo. Mobility Institute, como sabréis la mayoría, es una iniciativa impulsada por RAC y por Deloitte, cuyo objetivo es analizar la movilidad, sobre todo la urbana, pero también otros tipos. Y básicamente lo que hacemos es generar contenido exclusivo, generamos datos de usuarios que compartimos a continuación y también generamos encuentros como este. Encuentros para la reflexión, para poder dar voz a los expertos, para poder aprender y para poder tener también momentos de networking. ¿De dónde venimos? Pues bueno, pues para hacer un poco de situación, hace unos meses, en abril, hicimos un evento donde hablamos de coche conectado, ¿no? Estuvimos hablando sobre las posibilidades y oportunidades de este tipo de tecnología. Después, en mayo, ya nos fuimos a Madrid y hablamos del futuro de los parkings, ¿no? Es otra infraestructura llamada a ser importante y estratégica en las grandes ciudades. A finales de mayo vimos la oportunidad de hablar y profundizar sobre la Ley de Movilidad Sostenible, que está en anteproyecto, pero que está ya en las últimas fases, y queríamos entender de la mano del Ministerio exactamente por dónde van los tiros, ¿no? Pues tuvimos la suerte de que tanto la ministra como la secretaria general vinieron a Barcelona, a la sede del RAC, y pudimos compartir con ellos pues, las vicisitudes de esta ley. También hace pocos meses estuvimos en Madrid hablando en el Global Mobility Call sobre cómo la movilidad compartida podía ayudar a las ciudades, ¿no? Pues aquí, pues con algunos ponentes que alguno está repitiendo, Michel, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver todas las ventajas que puede aportar la movilidad compartida a una ciudad pues como Barcelona, como Madrid, pero también como Sevilla, ¿no? Por ejemplo. Y ahora estamos aquí y también una pincelada a lo que vendrá, ¿no? Pues en octubre estaremos en el International Mobility Congress de Sitges, donde vamos a hacer un evento de hubs intermodales, ¿no? Antes lo estábamos comentando, ¿no? La importancia del hub, ¿no? El transporte público, dejo el tren, cojo micromovilidad, cojo un coche, cojo un transporte más de proximidad. Es muy importante lo que pase en las grandes estaciones y por eso pues, creemos que hay que hablar de ello. Y luego, ya en el Tomorrow Mobility, en el mes de noviembre en Barcelona, hablaremos de nuestro barómetro. Tenemos un barómetro propio con 15.000 encuestas, ciudadanos de Madrid y Barcelona. Esto nos permite tener información muy
muy cercana y muy veraz de lo que está pasando, de lo que se cuece en el ámbito de la movilidad, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona. Volviendo al tema de hoy, ¿vale? Ahora os voy a presentar un pequeño avance, una pincelada de lo que es el Car as a Service y los desafíos y oportunidades que conlleva. Agradecer a David y a Joan Miquel de Improba y de MoveMe, porque ellos nos han ayudado a coordinar este trabajo que hemos hecho entre RAC y Deloitte. Y nada, básicamente veremos 4 cosas: una breve introducción, después una radiografía para que todos tengamos claro de qué hablamos. Después veremos los pilares, ¿no? En qué se apoya este posible crecimiento de la movilidad como servicio en el caso del coche. Y por último, pues hablaremos del impacto, ¿no? que se podría generar en sectores adyacentes de la automoción. El coche. El coche se encuentra en un momento de profunda transformación, ¿no? Todos tenemos en la cabeza lo que está pasando en el ámbito de la energía, ¿no? Coche eléctrico, coche de hidrógeno, por dónde van los tiros, hay que ser sostenible, totalmente comprado. Es una transformación. La siguiente es el uso digamos, en zonas urbanas, ¿no? Coche sí, coche no, hasta dónde, en qué horarios, con qué zona de bajas emisiones, con qué etiquetas. Es un debate que está sobre la mesa y que nadie duda que el futuro de la movilidad urbana pasa por el transporte público y por medios más sostenibles. Y también una tercera pata de esa transformación es el acceso al vehículo, ¿no? Estamos pasando de un enfoque de propiedad a uno de uso, ¿no? Todo esto, buscando una imagen de transformación, me vino a la cabeza pues, una crisálida, ¿no? El sector del automóvil está en una crisálida, se está transformando y de aquí no sabemos qué saldrá. O sea, todos podemos intuir. Por eso va bien que nos sentemos todos juntos y hagamos sesiones como esta para poder entender, ¿no? Cómo puede ser el vehículo, el automóvil del 2030. Lo que haremos en esta sesión es focalizarnos en el acceso al vehículo, ¿no? en el Car as a Service, cómo está cambiando el acceso al vehículo desde los últimos años hasta lo que será el futuro previsible. Y para ello, qué mejor manera que empezar explicando la oferta que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente, más allá de la compra, que es el sistema tradicional de acceso a los coches, vemos que tenemos un montón de posibilidades. Si los ordenamos por el tiempo de uso de estos vehículos, tenemos desde el renting al leasing, que son opciones más tradicionales, pero ahora está cogiendo fuerza opciones como la suscripción, que ya van por meses, las de alquiler, ¿no? Que siguen siendo usos por días. Después tenemos el car sharing, tanto el station-based como el free-floating, que ya pueden ser usos de horas y de minutos. Y finalmente también tenemos plataformas peer-to-peer, ¿no? de car sharing, donde a través de un marketplace yo puedo coger el coche de una persona que es particular, este coche. Y luego, si ampliamos un poco la mirada, lo que vemos es que también los que no conducen, ¿no? como los hijos del señor Ramón Lamiel, también pueden utilizar el vehículo como pasajeros, ¿no? Y aquí tenemos las posibilidades del ride sharing, tanto el peer-to-peer, donde yo puedo viajar con otra persona que ha publicado su ruta, y también el ride-hailing, obviamente, ¿no? El ride-hailing es lo que siempre ha sido el taxi, pero que ahora cada vez hay más actores, ¿no? Como Uber, como Bolt, como Cabify, que están también viendo la oportunidad de añadir valor a este tipo de servicios. Lo que vamos a hacer en la jornada de hoy es hablar del coche desde el punto de vista del conductor, es decir, de cómo el conductor accede al vehículo, pero hay que mantener la visión de todo el pastel. Recordando muy rápidamente las diferentes opciones, el renting, ya sabéis, duración por años, donde yo tengo el uso y tengo un uso privado, nadie me pregunta dónde voy ni nada, ¿vale? Alphabet, Arval son marcas que ofrecen este tipo de servicios. Tenemos opciones de leasing, que es bastante parecido al renting, pero con algunas salvedades, ¿no? Al final, pues el coche tengo que quedármelo, etcétera. Aquí tenemos casos como Polestar, Volkswagen Leasing. Pasamos ya a la suscripción, ¿no? Que es una solución bastante, digamos, reciente, donde tenemos casos como Lynk & Co, que están empujando e invirtiendo bastante dinero en publicidad. Aquí lo que se ofrece es un acceso al vehículo por meses, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Seguimos con las opciones, días, semanas. Tenemos a las opciones clásicas de alquiler, ¿no? Europcar, Sixt, por supuesto, Hertz, Avis. Estas opciones están sobre la mesa y siguen teniendo un mercado importante. Yendo ya a opciones también más recientes, tenemos los car sharing, tanto los station-based
como los free floating, los station based, ya sabéis, son aquellos que se buscan en una base concreta y que suelen tener un recorrido de ida y vuelta hasta el mismo origen. Y los de free floating, aquí sí que tienes un fencing, ¿no? Un perímetro, y tú puedes mover el coche donde quieras dentro de ese perímetro, ¿no? Tiene más opciones flexibles, está disponible sobre todo en Madrid, y también hay bastantes marcas que lo operan, ¿no? City, Webull, Free2Move. Y también tenemos el car sharing peer-to-peer, ¿no? Donde un usuario puede acceder a un vehículo particular y a través de una aplicación yo puedo desbloquear el cierre y lo puedo utilizar, ¿no? Aquí hablamos también de unos tiempos de horas y minutos, ¿no? Típico el social car o el get around. También no nos olvidamos de las opciones del usuario como pasajero, ¿no? Y aquí pues tenemos el ride sharing peer-to-peer, soluciones tipo BlaBlaCar. Yo voy a un viaje, una persona publica su trayecto, pues yo me adhiero y voy con él, me ahorro dinero. Aquí estamos hablando de viajes de horas, minutos. Es un viaje compartido, aquí ya no es un uso privado, sino que lo comparto con alguien. Y lo que antes comentábamos del ride hailing, donde pues compañías, tanto las tradicionales taxis como las privadas multinacionales como Uber o como FreeNow o como Cabify, pues están apostando por esta solución acompañada de otras opciones de movilidad también. Esta sería la radiografía de las soluciones que a día de hoy tenemos disponibles dentro del Car as a Service, que se pueden resumir en un cuadro como este, ¿no? En función de si el que ofrece el vehículo, ¿no? El que tiene el vehículo o la propiedad es una empresa o un particular, vemos que van en el eje de arriba o en el eje de abajo, y luego en función de si el viaje es privado o es compartido, pues vemos que va a la izquierda o a la derecha, ¿no? En este cuadro tendríamos todas las opciones de movilidad de Car as a Service colocadas pues, de manera ordenada. Esto sería la radiografía del Car as a Service, pero antes, bueno, todo el mundo nos suena, ¿no? De que es una solución que está creciendo, y ahora lo que vamos a compartir con vosotros es en qué se basa este crecimiento, ¿no? Entonces, en primer lugar, es importante tener en cuenta el contexto. Tenemos un contexto en el que la sociedad se apoya en 4 factores, que son la digitalización, la economía colaborativa, la sostenibilidad y la servitización, para cada vez adquirir menos bienes y usar más servicios. Ejemplos claros fuera de movilidad, pero que también nos pueden ayudar a entender este fenómeno, vendría a ser, por ejemplo, la compra de segunda residencia. Cada vez más pues, se usa, ¿no? Pues soluciones tipo Airbnb te permiten tener una segunda propiedad sin estar vinculado a una propiedad particular. La opción que antes hacía, ¿no? Pues yo pues compraba una película o la alquilaba, yo ahora la puedo acceder a la plataforma unos días, luego ya la dejo de tener. La compra del disco duro ahora se puede hacer pues, almacenando datos en la nube. Y a nivel de música, antes se compraba el típico LP de vinilo o el típico CD, y ahora pues lo puedo escuchar tranquilamente con plataformas tipo Spotify, ¿no? Con lo cual vemos que a nivel de sociedad de consumo, la tendencia de pasar de propiedad a servicio está bastante arraigada. Si profundizamos en el caso del coche, vemos que hay 3 pilares que apoyan a este tipo de soluciones también en el ámbito del coche, ¿no? La primera son los tecnológicos, la segunda los sociales, la tercera los regulatorios. Tecnológicos. Aquí vemos que el coche está desarrollando en diferentes ejes, ¿no? Tenemos un coche cada vez más conectado, un coche que se está electrificando y un coche que está cada vez desarrollando sistemas ADAS más potentes. Esto lo que está haciendo es que el coche cada vez se obsolete antes, ¿no? Hay una obsolescencia que antes no era tan relevante. Esto no deja de ser un empujón a que yo no me compre un vehículo porque tengo miedo de que este coche pues, quede obsoleto en poco tiempo, ¿no? Es un factor que ayuda a que el coche sea visto más como un servicio que como un elemento de propiedad. El segundo factor, para mí es el más importante, es el social. Y para explicarlo me basaré en 2 datos. En primer lugar, vamos a compartir los datos que sacamos de la encuesta del Barómetro de Movilidad del Mobility Institute del 2021, donde preguntábamos a ciudadanos de Madrid y Barcelona, es decir, ciudadanos básicamente urbanos, si les encaja tener el coche en modalidad pagado por uso para sus necesidades. Aquí lo que veíamos es que tanto en Barcelona como en Madrid había un porcentaje relevante de afinidad con este concepto, ¿no? En Barcelona un 20%, en Madrid un 17%. Cuando desgranábamos, ¿no? La gente que normalmente usaba transporte público o la movilidad activa, veíamos que tenían este porcentaje más alto.
Esto es una noticia buena para el sector de la automoción, porque probablemente Car as a Service lo que va a hacer va a ser ganar más usuarios, ¿no? Antes vuelvo a repetir el ejemplo de los hijos de Ramón Lamiel, ¿no? Que decían que no quieren coche tal, pero seguramente su primer uso del vehículo será un vehículo como servicio. Y luego también otro dato que también nos sorprendió relativamente es que no detectamos una brecha generacional, ¿no? A veces se tiende a pensar, bueno, pero estos son los jóvenes, la gente mayor esto no lo ve. No, la gente mayor tampoco lo descarta. De hecho, no vimos que a nivel de edad había diferencias sensibles, ¿no? Esta encuesta, bueno, pues nos daba mucha información interesante respecto al acompañamiento social del concepto del coche como servicio. Luego también voy a comentar otra encuesta distinta. En este caso no se hizo a ciudadanos, sino se hizo a conductores, ¿vale? De ciudades españolas importantes. De memoria creo que eran Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Bilbao. Y a estos conductores habituales les preguntábamos si se plantearían un modelo tipo Netflix para su vehículo habitual. Es un modelo en el que en una cuota mensual te incluye el seguro, el coche, mantenimiento, etc. La respuesta fue que en un 54% de los casos les parecía que era un modelo que les encajaba, ¿no? Cuando hacemos el zoom, lo que vemos es que esta sensibilidad es especialmente alta en el colectivo de personas con estudios superiores y con rentas más altas, ¿no? Aquí, segundo insight, aquí no solo hay gente interesada, sino que es gente de bolsillos llenos, ¿no? Aquí estamos viendo un perfil interesante de clase media, clase alta, que tiene interés en adoptar estas soluciones por encima del clásico vehículo de propiedad, ¿no? También es un tema que marca, es una tendencia que probablemente será utilizada como early adopters primero los de clases más altas. El tercer factor, el tercer pilar, es el regulatorio, ¿no? Todos tenemos en la cabeza que los ayuntamientos están poniendo cada vez más restricciones al tráfico. La ley de cambio climático prevé que aquellos municipios de más de 50.000 habitantes pues tendrán que desmontar una zona de bajas emisiones. Todo esto son dudas, son limitaciones al acceso al centro que hacen que las personas se replanteen el hecho de comprarse un vehículo, ¿no? Entonces, ante esa duda, el concepto del Car as a Service puede ser un apoyo, ¿no? Pues a tener el vehículo sin tener ese compromiso de tenerlo comprado en mi parking, ¿no? También es un factor que va a ayudar a la implantación. Con todos estos factores de crecimiento o factores de posible éxito del Car as a Service, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo impactará al sector, ¿no? Porque al final el sector de automoción no solo son los fabricantes, sino que hay fabricantes de proveedores, servicios financieros, aseguradoras, energéticas, etc. Hay un montón de sectores que están también relacionados con el coche. Y aquí lo que hicimos fue un punto de partida que es analizamos países que van por delante nuestro, en este caso Alemania. En Alemania hay un estudio que se ha hecho por parte de una universidad italiana, la Universidad Bocconi, que lo que concluye el estudio este paper es que por cada coche de Car as a Service en la ciudad se dejan de vender 3 coches, ¿vale? Esto es una noticia que, bueno, pues es el impacto que te genera tener un coche disponible para quien quiera, pues te baja en 3 unidades las ventas. Esto lo que nos ha hecho es hacer un ejercicio teórico, es un ejercicio, digamos, para ver un contexto de qué podría pasar si estas mismas reglas se aplicasen en Barcelona y en Madrid, ¿no? Entonces hemos juntado las provincias de Madrid y Barcelona, la población total son 12 millones, con estos ratios de coche por habitante pues nos vamos a unos 20-25.000 vehículos compartidos. Y partiendo de las ventas anuales de estas 2 provincias, lo que nos da el ejercicio es que tendríamos más o menos entre un 11 y un 15% menos de ventas de vehículos, ¿no? Entonces, esto realmente es un impacto, pero este impacto, aparte del fabricante proveedor, que es obvio, también afecta a otros. Aquí hacemos simplemente una lista, esto en el estudio estará más desglosado, pero para introducirle la mesa redonda. Por ejemplo, en el caso de los distribuidores, pues aparte de la menor venta, también hay un riesgo de que haya una desintermediación del comprador. Al final yo pues compro directamente el servicio al operador y no hace falta que lo compre el fabricante o el concesionario. También es una oportunidad para la distribución porque al final están apareciendo nuevos roles dentro de esta distribución y su alta capilaridad puede ser un factor clave para que estos servicios puedan ser más
digamos, más comunes. Si miramos el ámbito de talleres y reparación, aquí lo que vemos es que habrán, en teoría, menos coches, pero es verdad que, como tendrán un mayor uso, pues es posible que tengan mayor rotación de reparaciones y de averías. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un riesgo de desintermediación. Ya vemos casos como Webull, que en Madrid ya está poniendo un taller para reparar y mantener sus propios vehículos, porque también lo que va a pasar, probablemente, es que va a haber una menor variedad de vehículos. Aquí fijaos que la última década o las anteriores décadas, el sector estaba loco por personalizar, ¿no? Personalizabas el color de la pintura, los accesorios, los interiores, los acabados. Ahora, probablemente en un sector de caras a service el coche será estándar, con lo cual, como tú usas un coche un minuto, una hora o un día, te da igual. Yo quiero que este coche funcione, con lo cual es muy probable que el sector se encuentre hacia una simplificación de modelos, ¿no? Eso también tiene un impacto en la red de reparación, porque como habrán menos modelos, menos diversidad de motorización y menos diversidad de complementos, pues seguramente esto facilitará la postventa. Sector de aparcamientos, otra oportunidad. Por una parte, tienen el reto de que la circulación en el centro, pues a los coches poco a poco se va limitando, pero la posibilidad de que aparezcan proveedores de movilidad, de coches, de motos u otros vehículos, es un factor que puede hacer que los parkings tengan un papel clave, ¿no? No solo como depósito de vehículos, sino también posibilidad de ofrecer servicios a estos operadores. En el caso de solución de MAS, el hecho de que el Car as a Service sea una solución facilita que el coche se integre en el MAS, ¿no? Y eso es una noticia que es buena para el MAS y buena para el coche, porque la integración será más sencilla, ¿no? Yo podré integrar en soluciones tipo la de Renfe, que se ha publicado hace unas semanas, el famoso Doku. Yo puedo allí integrar un coche para que en mi viaje, cuando llego a Atocha con el AVE, me cojo un coche de City, por ejemplo, y luego me voy hasta donde sea. Y también siempre teniendo en cuenta que en el ámbito de la MAS, como todos sabéis, hay que tener presente tanto el ámbito local, especializado, como el ámbito mundial, ¿no? Un gigante como Uber ahí te puede tener un papel muy relevante a la hora de gestionar esta movilidad como servicio. Otra oleada de sectores adyacentes, tenemos las energéticas, por supuesto, la importancia de poder generar acuerdos ventajosos a la hora de cargar. Cargar el vehículo no hay que verlo solo de yo cargo el vehículo también puede aportar, ¿no? con carga bidireccional, ¿no? De vehicle to grid, energía para que el sistema pues balancee mejor su oferta y su demanda. En el ámbito de seguros habría pues probablemente un descenso en el número de pólizas por el menor número de coches. Aparte, los coches de primer año, los nuevos, tienen primas interesantes, son primas altas de todo riesgo, etcétera. También hay un reto que es el hecho de que la distribución de estas pólizas va a cambiar probablemente. Ya no será el típico mediador de calle que te vende el seguro, sino que el seguro seguramente se va a negociar a través de acuerdos B2B entre el operador y la compañía, con lo cual ahí cambiará el modelo de distribución de las compañías aseguradoras, pero también a su vez tienen otra oportunidad que es el hecho de asegurar el uso, ¿no? Al final, el aseguramiento puede ser del vehículo, del patrimonio del vehículo, del bien, o de la persona cuando viaja, ¿no? Entonces aquí aparece como una oportunidad de poder lanzar pólizas tanto para el vehículo como para el usuario. Servicios financieros, también el cambio en la distribución va a generar oportunidades. Y ya para acabar, por supuesto, la administración pública, la oportunidad del Car as a Service, antes hablábamos de siniestralidad, pues los automóviles serán más jóvenes, por tanto más sostenibles y también más seguros, con lo cual es una ventaja para el Servei Català de Trànsit. También es una oportunidad, ¿no? También para, al haber menos vehículos en las ciudades, para liberar el espacio público de manera inteligente, para que estos coches estén bajo tierra y podamos tener en ciudades densas como Barcelona más espacio para el peatón. Y también hay que adaptarse a una posible complejidad de identificación del conductor, porque al final este coche puede ser usado por diferentes personas y ahí la administración tiene el reto de poder identificar al conductor que ha hecho cada una de las diferentes posibles infracciones. Estos son los elementos que estarán incluidos en el estudio que se está realizando en estos momentos. Se va a publicar, calculo que en un par o tres de semanas. Y ya no me enrollo más. Lo que voy a hacer es pedir, por favor, a los invitados de la mesa redonda que suban aquí, que nos hagan un buen debate. Y nada, les hablarán de administraciones, de tecnología, de electrificación, de usuario, de actores, etc. La pista es vuestra.
Hola, buenas tardes. Hablaremos de todo lo que podamos porque, como decía Ricard en su presentación, gracias Ricard, es seguramente el Car as a Service uno de los factores disruptivos más importantes en estos momentos en el sector automóvil, junto con la electrificación, la descarbonización. Es uno de los pilares que están haciendo temblar un poco todo este sector, y todos los que llevamos muchos años en este sector, poco ha cambiado, pero lo que está cambiando en los últimos años realmente nos da realmente a reflexionar. Hoy tenemos aquí con nosotros a 4 personas. Lo decía Ricard un poco de qué pilares hay en lo que entendemos nosotros por Car as a Service. Y tenemos aquí representantes de 3 principales operadores o servicios de Car as a Service, que tenemos con nosotros pues a José, el orden, lo permitís, José Martín, para el tema de como presidente de la Asociación Española de Renting, porque el renting es Car as a Service, ¿no? Sin duda. Sin duda. Entonces es importante decir que el renting en estos momentos, la asociación, supongo, engloba todos estos operadores de renting en estos momentos, que está creciendo enormemente en España. No sé qué porcentajes de todas las matriculaciones, pero es... Bueno, la evolución ha sido muy favorable en estos últimos 2 años y medio. Hemos pasado de un 20% de penetración en matriculaciones a un 26% al cierre de agosto, ¿no? En cualquier caso, el dato más reseñable es la flota viva, que son ya casi 830.000 vehículos con un crecimiento interanual del 8%. O sea, que es una cosa... después hablaremos porque este crecimiento además viene motivado por un tipo de cliente normal, que luego lo comentaremos. Después tenemos con nosotros también a Jaime Barea. No es un operador hoy del Car as a Service, podría llegar a serlo en el futuro. Seguro. Pero explica un poco, porque a lo mejor la gente no lo conoce. Realmente es un monstruo porque es una asociación que engloba a una cantidad de players que se ven directamente afectados por todo este Car as a Service, ¿no? Claro que sí, además estamos cumpliendo 65 años. En el año 22 fuimos fundados en el 57 y realmente nosotros, el core de nuestros asociados son vendedores y reparadores, es el CENAE 45, pero también tenemos alquiladores, empresas de renting. Gambam, la M es de motor, de vehículos a motor, pero desde hace tiempo ya estamos diciendo que perfectamente podría ser de movilidad. De movilidad, ¿no? ¿Vale? Y estas tendencias que tú estás diciendo que impactan en el sector, si me dejas tradicional, nosotros lo vemos, por supuesto, como retos, pero también como oportunidades para adaptarse a esta nueva movilidad que habrá que analizar con detenimiento. Un nuevo modelo de negocio que luego hablaremos a ver cómo conseguimos que se adapte toda la distribución en los talleres. Después tenemos con nosotros a Agustín Muñoa, como Chief Operating Officer de City, que es uno, explica tú, porque estamos en Barcelona, aunque Agustín vive en Barcelona, pero City está en Madrid, porque en Barcelona no tenemos car sharing, entonces a lo mejor la gente no conoce City. ¿Qué es City? Bueno, pues buenas tardes a todos. City es el car sharing en free floating que opera en Madrid desde el año 2017. Es una joint venture entre el grupo Renault a través de su marca de nuevas movilidades que se llama Mobilis y el grupo Ferrovial. Y lo que pretendemos es poner a disposición de nuestros usuarios en varias ciudades europeas coches de fácil acceso y de fácil uso. Es free floating porque el señor puede utilizar su coche, cogerlo donde quiera, dejarlo donde quiera, como explicaba antes Ricard, dentro de una zona de cobertura determinada, y no necesita llave. Utiliza una app, su teléfono móvil es su llave, entra y sale del vehículo y puede desplazarse no solo dentro de la ciudad, sino también en los alrededores utilizando una modalidad que se llama Standby. Muy bien, y por último tenemos a Michelle, iba a decir de Europcar Mobility. Exactamente. Es que vamos a ver, ¿qué quiere decir? ¿Le habéis puesto apellido a Europcar de toda la vida? Bueno, a ver, porque veíamos efectivamente una evolución hacia el futuro y porque también íbamos aglutinando más marcas. Entonces, tenemos Europcar, que ha sido la marca tradicional, histórica y tal. Y también tenemos, por ejemplo, Ubiquo, que es un poco primo de City en Madrid y en Barcelona. Y es un car sharing, pero lo que llamamos round trip o lo que Ricardo llamaba station based, es decir, que efectivamente el coche está asociado, digamos, a una plaza de parking y entonces la persona, el cliente, el usuario va y vuelve al mismo lugar.
Muy bien, perfecto. Competencia y todo. Os podéis interrumpir en cualquier momento también, que se admite aquí. Si veis cualquier tema que no pregunte yo, que creéis que es de interés, pues interrumpéis y lo decís. Estamos hablando del caso y puso un ejemplo Ricard con lo de la crisálida, ¿no? El problema que tenemos esta crisálida cuando va a salir, ¿no? Porque que vamos a utilizar esta expresión que se usa ahora tanto después del COVID, que esto ha llegado para quedarse, ¿eh? O sea, el CAS ha llegado para quedarse, sí, de acuerdo. Los factores tecnológicos, sociales, regulatorios que explicaba, estamos todos de acuerdo, pero que lo que no sabemos realmente es la velocidad de implantación y cuáles son los servicios que van a tener éxito y si se va a quedar tal como lo entendemos ahora o va a haber cambios, ¿no? Pero sí que empiezan a haber mucho más que brotes verdes e indicadores de que realmente esto está empezando a funcionar. Y voy a poner un ejemplo y después podéis comentar cada uno de vosotros, pero el primero que se me ocurre es con el tema del renting y un tema que a lo mejor sorprende y que la gente no conoce, que es el tema de que el renting, antes que para nosotros era toda la vida, la flota de coches, los coches de directivos y de típica flota de empresa, resulta ahora que el renting es un tema de particulares, de personas, no de empresas jurídicas. Bueno, ¿y qué porcentaje es? Altísimo. Sigue siendo un producto para las empresas, por supuesto. Lo bueno es que a ese núcleo de clientes típico con el que nació, que también estaban las administraciones públicas, pues se han ido añadiendo nuevos segmentos de clientela, ¿no? Y lo último que ha sucedido, Joan, es lo que tú indicas, es decir, que ya desde hace aproximadamente 4 años la capilaridad del producto está creciendo intensamente. Si miráramos las cifras del año 2018, pues vemos que el producto prácticamente en flota se ha duplicado, y en clientes se ha cuadruplicado. Ahora mismo hay 250.000 clientes, de los cuales el 52% ya son particulares y autónomos. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Este ha sido un cambio que se ha producido especialmente durante la pandemia. El año pasado prácticamente se produjo el sorpaso y es una situación de no retorno, es decir, hay una vía muy clara y muy decidida de que este proceso va a continuar, por eso lo que indicaba antes del crecimiento de las matriculaciones, y va a continuar especialmente si hay coches. Sí, esto es un segundo tema. Hoy no lo trataremos, el tema de los chips y la falta de disponibilidad de coches, pero es un tema realmente que está haciendo temblar también un poco toda la estructura del sector. Pero yendo a otro ejemplo, Europcar, vosotros siempre, tradicionalmente, 2 tipos de clientes, el de turismo, vamos a llamarle así, y el de la empresa, cuando el viaje de negocios. ¿Estáis empezando a notar que hay algún otro tipo de cliente que utiliza el coche sencillamente porque no tiene coche propio y le vienen, yo qué sé, unos parientes de Zaragoza y necesita 3 días un coche, que eso no es ni turismo ni un tema profesional, sencillamente sustitución del coche real? ¿Esto es un tema que empezáis a verlo vosotros? Sí, a ver, lo vemos y de hecho hemos ido empujando efectivamente el desarrollo de Ubico, es decir, nuestra marca de car sharing, porque no cruza nuestros segmentos tradicionales. Al final hay una población urbana, más bien joven, pero no sería, digamos, el cliché de automáticamente el joven o la joven de 25 años. Es decir, al final es de personas muy, digamos, organizadas en su vida urbana, personas que viajan muchísimo y que simplemente por una cuestión de simplificación de su vida, de costes, a veces de aparcamientos, deciden no tener efectivamente coches y salen los fines de semana, salen para hacer una compra durante la semana, se mueven. Y entonces esto realmente es un cliente local. De hecho, hemos creado una categoría, un segmento que llamamos Proximity, es decir, de proximidad, porque no lo cubríamos, efectivamente no lo veíamos reflejado en las otras categorías. Otro indicador que el Car as a Service va funcionando. En el caso de City, es puro car sharing, además uno de los principales operadores de car sharing, lo están utilizando en Madrid, porque claro, aquí nos extraña, como aquí en Barcelona no está admitido, explícanos cuántos coches hay, cuántos asociados tenéis, pues mira, suscritos, para que la gente entienda la dimensión. Sí, lanzamos la operación hace 5 años, como decía, cumpliremos 5 años en diciembre. En Madrid tenemos una base de 450.000 clientes inscritos, personas que nos han dejado sus datos, y esto forma parte de la reflexión que haremos después. No todos son usuarios activos, lógicamente. Hay algunos que nos han utilizado
algunas veces otros que no han llegado a utilizar, pero nos han dejado sus datos. Tenemos actualmente una flota autorizada de 800 coches y hacemos más de 5 usos día. No son las cifras que manejábamos antes de la pandemia, todavía no hemos recuperado el nivel de actividad, pero indudablemente vamos a cerrar el año con 1 millón de usos en Madrid. Esto nos ha permitido desarrollar nuestras operaciones en otras ciudades. Lanzamos París en mayo del 2020, el grupo Renault estaba presente, lógicamente tenía un interés particular. La actividad en París es ligeramente diferente, es un tipo de alquiler diferente, más asociado al fin de semana. La vida en París tiene sus limitaciones y es muy importante que todos entendamos cuál es el caso de uso que intentamos resolver en cada ciudad. En París tenemos del orden de 70.000 usuarios y este año hemos lanzado operaciones en Lyon y en Milán. Y volviendo a la lógica de los mercados, el mercado de Milán es un mercado mucho más maduro que el mercado de París. En solo 3 meses de funcionamiento tenemos 35.000 clientes, 500 coches, más de 3 usos por coche y día, una actividad realmente desarrollada. Es decir, que cuando hablamos de dónde ir o por qué ir, es indudable que todas las operaciones de movilidad ayudan al desarrollo de esa madurez y hacen que el ciudadano se plantee la posibilidad de utilizar nuestros servicios y abandonar otros servicios tradicionales. Integrar su lógica de movilidad en una lógica, digamos, sin ruptura entre diferentes modos de transporte. Que me he quedado parado con los 450.000 inscritos que tenéis en vuestra plataforma. Y entonces, claro, pregunto yo, lógicamente, Jaime, ¿cómo lo veis vosotros todo esto? Porque, vamos a ver, sois vendedores de coches, entonces, ¿os lo piden ya los clientes? ¿Veis este movimiento? ¿Veis realmente dentro de vuestros asociados? Principalmente en este caso me refiero a los asociados vendedores y concesiones, agentes. Sí. ¿Veis este movimiento ya? ¿Os llega la gente preguntando otras cosas? Es un movimiento imparable y la verdad que las circunstancias ahora que son coyunturales son difíciles y antes comentaba, a lo mejor no es una cuestión estratégica o de planificación que están mirando demasiado a corto plazo y no más a largo plazo, pero simplemente el dato que da Agustín, decir en cuántos meses, 3 meses, tenéis 35.000 usuarios, cuánto hay que invertir para que un concesionario tenga una cartera de clientes de 35.000 usuarios. Correcto. Es cuántos años, ¿no? Si me permites, esta es una de las reflexiones de cara a los fabricantes y demás. Las formas de acceso al cliente son distintas. Eso es una reflexión que todos los vendedores deberían tener en la cabeza. 2, está claro, y yo soy el primero que me pongo como ejemplo, yo no tengo un vehículo en propiedad, lo tengo en renting, pero me encanta tenerlo aparcado un 97% del tiempo en mi garaje a mi disposición, porque la disponibilidad es uno de los factores, ¿no?, de uso de un vehículo. Y la otra es el coste. Al final, no sé si alguien podrá concluir aquí cuál es el coste de la movilidad y qué tipo de movilidad o a qué coste, ¿no? Pero desde luego, a tu pregunta, tenemos que estar viendo o anticipando, cogiendo la bola de cristal, porque esas tendencias van a afectar algo tan importante como es el propio modelo de distribución. Y lo que nosotros estamos viendo es que el concesionario tiene un papel y un protagonismo en la distribución de vehículos y la puesta en servicio a particulares. En renting pues tienen sus canales, etcétera, pero si cogemos la bola de cristal a 2030 y vemos que el 67%, según Roland Berger, pues son vehículos relacionados con algún tipo de movilidad, grandes flotas, pues el protagonismo del concesionario está en riesgo. A lo mejor ese canal está pues monopolizado por otros actores y el papel, el protagonismo, la rentabilidad, la viabilidad del propio concesionario queda para una tercera parte. El quesito se reduce mucho. Otra cosa es que con ese quesito la rentabilidad sea mayor en un futuro modelo de contrato de agencia, etcétera, pero desde luego en términos de movilidad cambia completamente el escenario y hay que estar muy atentos. O a lo mejor puede llegar a ser operador de movilidad, lo hablaremos luego, a lo mejor. Pero en cualquier caso, estaba diciendo, y para cambiar un poco del tema y enfocarlo al otro factor disruptivo tan importante que nos afecta a todos en estos momentos, como es el vehículo eléctrico, que es la realidad. Hay hidrógeno, etcétera, fueles, combustibles sintéticos, pero vamos a centrarnos en el eléctrico, que es el que es la realidad hoy.
aunque en España no es mucha realidad, como sabéis. Aquí en Europa están con 10-11% de matriculaciones de vehículos eléctricos. Hablo de eléctricos de verdad, eléctricos completos, y aquí en España, si llegamos al 3%, el mes que llegamos al 3%, estamos encantados, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un factor disruptivo, y un tema, lo ha dicho también un poco Ramón Lamiel al principio, ¿no? El acceso al vehículo eléctrico, el que piense que va a sustituir un coche de combustión por uno eléctrico 1 a 1, va equivocado, ¿no? Seguramente la gente joven, ya sea por el precio, por la dificultad de recarga, por la autonomía, por muchos factores, se va a encontrar la gente, y sobre todo la gente joven, que acceder a un vehículo eléctrico no es tan fácil, ¿eh? O sea, se van a encontrar con dificultades, y en aquellos momentos podemos pensar en un momento dado que a lo mejor en lugar de comprar un coche eléctrico lo que tenemos que comprar es movilidad eléctrica, que es lo que ofrecéis todos vosotros. Y entrando ya en concreto en cada uno de vuestros casos, bueno, de City puedo decir poco porque sois eléctricos, nacisteis eléctricos vosotros, y no pensáis cambiar. No, nosotros somos eléctricos 100% y pensamos seguir siendo eléctricos. Es uno de los, digamos, es el vector clave, es la palanca clave del éxito en las ciudades que tienen limitaciones de contaminación reglamentarias, organizacionales. Como veíamos anteriormente, la reglamentación va a empujar a las ciudades a ir más allá en este movimiento, y desde luego nosotros estamos muy satisfechos de nuestro modelo. Otra cosa es que dentro de la gama podamos ir a dar diferentes tipos de uso con diferentes tipos de cliente. Actualmente tenemos 2, pero próximamente vamos a tener un tercer modelo que servirá para hacer un comercial ligero, para hacer pequeños transportes y demás, que también puede funcionar perfectamente, y de hecho funciona en free floating. En free floating como vehículo eléctrico. En el caso de Europcar, tenéis ya vehículos eléctricos, y si alquilo un vehículo eléctrico, como son bastante más caros, ¿me vais a cobrar más al día por coger un vehículo eléctrico? Es más, y cuando me digan que venga con el depósito lleno, ¿qué hago? ¿Me paso 8 horas recargándolo antes de entregarlo? ¿Cómo hacemos con todo esto, con los eléctricos? Con los coches eléctricos es complicado todo esto. Hemos cambiado el libro. ¿Habéis cambiado el libro? No, con los coches eléctricos, efectivamente, ahora mismo estamos alquilando el coche y incluimos dentro de lo que sería el precio del alquiler el depósito. ¿Pero es más caro? Entonces, a ver, más caro, os diría que en este momento yo creo que tenemos justamente precios más competitivos sobre los eléctricos en base a lo que es el coste del coche. Uh-huh. Y hay que reconocer que los coches eléctricos son hoy por hoy más caros que un coche, digamos, de gasolina. Es una realidad. Y entonces intentamos ser atractivos, más que competitivos, porque hay todavía pocos vehículos, digamos, en flota en todo el sector, pero intentamos ser atractivos incluso comparativamente con un coche de gasolina, porque queremos fomentar efectivamente el uso, nuestra convicción, además de los objetivos corporativos que tenemos. Pero realmente tenemos una convicción de que una persona que prueba un coche eléctrico, en la inmensa mayoría de las situaciones sale encantado. Yo creo que tenemos problemáticas un poco más sofisticadas, por ejemplo, de una persona que quiere un coche para 1 o 2 semanas y además va a hacer muchos kilómetros, entonces ahí sí que se tiene que enfrentar a toda la problemática de la recarga, pero tenemos muchísimos clientes que al final alquilan para 2, 3 días, 1 día, y entonces el coche eléctrico es fantástico. Y el placer de conducción, el nivel además de sofisticación, de acabado de los coches de los fabricantes últimamente es fantástico. Lo que sí que empieza a ser cada vez más un producto tecnológico. A ver, el coche siempre lo ha sido, pero con ciclos igual más cortos, más un poco tipo iPhone. Y entonces yo creo que el Car as a Service con coches eléctricos tiene aún más sentido porque cada año vemos que la autonomía va subiendo. Hay otros elementos tecnológicos muy, muy relevantes. También la infraestructura se tiene que adaptar porque la autonomía sube también porque los coches son más potentes y entonces él solicita más todo lo que es la recarga. Y entonces, hoy por hoy, comprar un coche eléctrico es una apuesta de no saber exactamente lo que va a pasar dentro de 2 o 3 años. Esto lo comentaremos luego con Jaime, porque realmente, sin duda, en los clientes. Y en la Asociación Española de Renting, vosotros tenéis estadísticas, el vehículo eléctrico empieza a coger fuerza, ¿no?
como vehículo de renting. Sin duda. También con cuotas más caras, valores residuales. ¿Cómo se maneja en el renting el vehículo eléctrico? ¿Es algo que están apoyando los diferentes operadores? Sí. Mira, la evolución que está teniendo el renting, tú lo has dicho antes, pues, es una en lo que es el mercado en su conjunto, con ese posicionamiento, pero lo que es en el vehículo eléctrico tiene un posicionamiento todavía mayor. Es decir, actualmente en España 1 de cada 4 vehículos se matricula por renting, pero en electrificados, que no eléctricos, totalmente, estamos hablando de 1 de cada 3. ¿Vale? Y ahí hay una tendencia bien interesante. La primera es que los clientes que están llegando al renting, y lo propongo, también a estos conceptos de servicio, están muy concienciados desde el punto de vista de la sostenibilidad. No manejamos precio concreto, pero es evidente que los vehículos cuestan más, las inversiones son más elevadas. Lo estamos viendo. Las inversiones que hacen las compañías de renting están creciendo aproximadamente entre un 6 y un 7% sobre los vehículos que serían los alternativos, ¿no? Pero lo importante es que los clientes están dispuestos a hacer ese esfuerzo financiero siempre y cuando sean sostenibles. La sostenibilidad es un elemento claramente que está impulsando. Para las empresas. Y para los particulares también. También. También quiere ponerse el sello verde. El cliente particular es probablemente hoy en día, porque es un cliente que viene de un ámbito más urbano o más metropolitano, diría yo, más que urbano, más metropolitano, es un cliente que claramente apuesta por esa sostenibilidad, se comporta como un early adopter, como una persona que toma decisiones rápidas en el mundo tecnológico, y realmente para él es muy importante, a pesar de ese esfuerzo financiero inicial. Que tiene que hacer adicional, ¿no? No, sí. En nuestra experiencia, en la parte puramente vacacional, hemos visto clientes más conservadores, que sean españoles o viniendo del norte de Europa. O sea, yo creo que para el momento de sus vacaciones, al final dan un paso atrás y no se quieren arriesgar demasiado. Entonces, allí sí que vemos que incluso en el corporativo, ahí vemos donde hay más concienciación. Y más concienciación. Porque, perdona, y por volver al argumento de José Martín, entendemos que el caso de uso metropolitano es un caso muy interesante también por las ventajas que lleva asociadas el acceso a la ciudad con un coche de determinada tecnología. En aquellas áreas en las que hay determinados incentivos o determinadas limitaciones reglamentarias, hay un interés adicional de ese habitante del área metropolitana en utilizar un vehículo. Entraremos en este tema, Agustín, porque la administración juega un papel fundamental con todos vosotros en todo lo que es el tema de Caras a Service, absolutamente. Y este es un buen ejemplo. Es que lo hablaremos ahora porque me gustaría entrar en detalle en todo esto y cómo reaccionan los diferentes municipios, etc. Y nos encontramos aquí con los afectados, que digo yo, con el tema que en estos momentos estáis viendo vosotros que ante la incertidumbre del cliente en estos momentos, hay que entender que el cliente particular, en el momento que ahora quiere comprarse un coche, tiene dudas. Todos se plantean, cuando vemos las estadísticas, cuando tienen que dar el salto a comprarse un coche en estos momentos, una incertidumbre total: ¿qué me compro? Un híbrido enchufable, un eléctrico, sigo con el diésel, esto no me han dicho que fatal, que la gasolina, en fin, están hechos un lío. Ante esta situación, que además puede restar comercio a las concesiones, ¿veis un movimiento en el sentido de que, por ejemplo, esta sea una de las razones de que la gente haga renting de particulares o piense en otras cosas? Sin duda. ¿Veis aquí ¿cómo se lo está planteando? Siempre hemos dicho que cuando hay momentos de incertidumbre, el refugio del cliente es una inversión de más corto plazo. Correcto. Y el renting, los plazos medios, pues que pueden estar entre 3 y 5 años. Sí, incluso menos. Sí. O en el vehículo de ocasión, ¿vale? Cuya inversión pues, puede ser un 30% inferior, un 50%, o en estos momentos, fíjate, en marzo se vendieron más vehículos de más de 15 años que nuevos, lo cual nos debe hacer preocupar. No digo que vayamos a las cifras del 2005, 1 millón, hablando de turismos, España es un país de 1.600.000 unidades,
o después de la crisis de 2018 1,3, pero 2021 y 22 vamos a estar en 850.000 unidades si el 22 lo cerramos en 850.000. El cliente ahora mismo le están diciendo que le suben los tipos, a lo mejor tiene menos impacto que el que tuvo en el 2008, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos vendiendo mucho vehículo de ocasión muy antiguo. Hay falta de oferta, lo mismo que en vehículo nuevo. Estos señores son fábricas de VO, que le llamo yo. ¿Vale? Fábricas de VO porque el vehículo de ocasión hay que fabricarlo también. Se está importando un 50% más. Ese vehículo de 4 o 8 años no existe. Y por eso bueno, pues se están poniendo otra vez en circulación vehículos que a lo mejor podrían estar en el desguace. El cliente le aprieta el bolsillo, pero también tiene una confusión en la cabeza terrible. Le dijeron, tienen los días contados el diésel, le dijeron, cómprate un eléctrico, no ve enchufes, el vehículo eléctrico está en mucho... bueno, los valores residuales no nos ha contestado. O sea, los valores residuales... Yo lo he preguntado, pero... Es decir, que en el pasado siempre estaba la inquietud que si el renting apoyaba suficientemente el vehículo electrificado, ¿no? Y la realidad es que bueno, las cifras lo demuestran. 1 de cada 3 electrificados se hace por renting. Las cifras todavía son modestas, pero ya en las cifras de la asociación el 8,6% de todos los vehículos son vehículos electrificados, y además con un ritmo de crecimiento muy fuerte. Prácticamente se está duplicando año tras año. El año pasado se hicieron unos 24.000 vehículos electrificados. El anterior, el año 20, se llegaron a hacer casi 15.000. El anterior, el año 19, 8.000. Es decir, prácticamente cada año se está duplicando, ¿no? Y eso es un compromiso claro, decidido por parte de las compañías de renting y que se apoyan en colaboradores importantes que ayudan en ese proceso para establecer un asesoramiento adecuado y unas buenas infraestructuras de recarga. Bueno, vemos. Yo creo que sí puedo completar. Yo creo que por volver a tu argumento, Jaime, del valor residual, por volver a este argumento del crecimiento de los operadores, lo que también es muy importante es que creo que hay una cierta visibilidad sobre esos valores que quizá hace 4 o 5 años no había y que las circunstancias han hecho que se posibilite, digamos, una reventa de ese usado en unas condiciones mucho mejores de las previstas. Es verdad que en origen había ciertas dificultades de estimación de estos valores. Hoy en día los vehículos de seminuevos que retiramos de nuestra flota, por ejemplo, salen a unos precios con una demanda extraordinaria, ¿vale? Y aparte de eso, es que en la propia política de los fabricantes la vida útil de esas baterías es mucho más larga que el horizonte temporal del primer renting, con lo cual entendemos que hay toda una lógica de reutilización de baterías, de reciclado, de asunción de unos valores residuales que deberían también subir en la misma medida que han subido los precios de los nuevos. Deberían. Dejamos el vehículo eléctrico porque nos daría para otra mesa redonda realmente, pero lo que sí que está claro es que el Car as a Service es eléctrico y el factor eléctrico juega un factor fundamental. Pero yo me pregunto otra cosa, es ¿por qué tenemos operadores diferentes aquí? O sea, vamos a ver. ¿Por qué no centramos el tema, y lanzo la pregunta en general, por qué no centramos pensando en el usuario? O sea, el usuario tiene que coger, no, yo lo quiero hoy coger por horas, pues entonces me voy a City. No, voy a cogerlo por unos días, entonces tengo que cambiar de aplicación, proveedor, sistemas, todo. No, es que a lo mejor lo cojo un año... Vamos a ver, o sea, es que hablamos ahora de Customer Centric, Customer Experience, en fin, que todo sea seamless, ¿no? Que no haya... Y aquí nos obliga a cambiar de aplicaciones, de proveedores, condiciones diferentes, que no tiene nada que ver... Es que no hay nadie que me diga, yo quiero moverme, quiero ir de A a B y, por favor, no me preguntes si va a ser por horas o por días. ¿Qué pasa aquí? ¿Cada uno con su negociete o cómo va? Es la ambición de todos, yo creo. A ver, el problema es la ambición de todos. Toda plataforma quiere ser única. Ya, lo que pasa es que hay que darse los medios de construir esa oferta y ser capaz de integrar. Bueno, vosotros tenéis Mobilize. Sí, bueno, nosotros formamos parte de Mobilize. Mobilize, lógicamente, del Grupo Renault. Grupo Renault. Mobilize es la marca que ha lanzado el presidente de Renault, Luca de Meo, para ir más allá del automóvil. Están las marcas clásicas de automóvil, Renault, Dacia y Alpine, y lo que llaman Mobilize Beyond Automotive, que lo que pretende es, digamos,
proponer servicios de movilidad abiertos, suficientemente amplios para cubrir necesidades de todo, pero además servicios de energía, servicios de datos, tratamiento de datos. Entonces, lógicamente, yo decía antes, tenemos 450.000 usuarios, no son solo, esos son los que nosotros tenemos inscritos, no quiere decir que sean usuarios únicos. Antes alguien hablaba de la conveniencia. Lógicamente, el usuario de carsharing utiliza diferentes plataformas, utiliza diferentes servicios y, lógicamente, todos pretendemos que utilicen los nuestros. Cuanto mayor sea el caso de uso que respondamos, micromovilidad, pero también alquiler por semanas o renting. Mobilize, si hay que coger un patinete, también nos vale. Haremos todo lo que haga falta, ¿no? Todo lo que podamos. En el caso, vosotros tenéis Ubiquo, ¿no? Sí. Tenéis pensado que es, como explicabas muy bien, este Station Base de car sharing. ¿Pensáis en seguir con algunos servicios más, ir ampliando para que este cliente se os quede también, como decía ahora en Mobilize City, se os quede en vuestra Bueno, empresa? nosotros sí intentamos justamente a nivel del grupo de Europcar, pero bueno, también hay que tomar un poco de perspectiva y ver, digamos, el reto. Y al final nos estamos quedando pequeños comparativamente con lo que es el reto, hasta el punto de que hace pocos meses el grupo Volkswagen, a través de un consorcio, compró Europcar. Y bueno, ellos anunciaron efectivamente que su ambición era de poder llegar a hacer una oferta de convergencia, es decir, de convergencia, que es lo que tú describes, la visión del usuario, que pudiera acceder a los diferentes servicios a través de una sola plataforma, pero es una carrera y donde habrá que efectivamente hacer realmente muchas inversiones. En el caso de Volkswagen era también un reconocimiento que las iniciativas que habían lanzado todos estos últimos años, pues igual por una razón o la otra no les daba total satisfacción y al final decidieron coger, digamos, a un especialista. Entonces, parece que nos parecemos mucho, pero en realidad Exacto. cada uno tenemos nuestras especialidades, especialización y que es relativamente importante porque aquí hemos hablado poco del aspecto económico, pero son operaciones de poco margen, donde hay que estar muy, muy atento al nivel de eficiencia, Sí. de utilización y tal, y ahí efectivamente crea unos retos operativos. Esto está claro, porque hoy supongo que Ubiquo es mucho menos rentable que Europcar. El alquiler, City, no sé cómo estáis rentablemente, pero yo sé que todos los car sharings en general en Madrid vamos a dejar que la rentabilidad no es lo que nos destaca de momento y siempre hay una excusa la rentabilidad es un poco dudosa, ¿no? Todo este mundo, hay que verlo, que Car as a Service es un mundo hoy que nos ofrece o no está creciendo de forma privada mucho, porque que es un negocio de rentabilidad dudosa todavía, en muchos casos. Lógicamente, la eficiencia en la operación es brutal. Y lo que hay que tener en cuenta también es los productos asociados. Y ahí hay un tema de partenariados, de posibilidades de crecimiento, no solo en la operación concreta en sí misma, sino en el establecimiento de partenariados, incluso con redes de distribución, formas de hacer cosas mucho más. Comercio. Eso. Exactamente. Es que la realidad, Joan, es que ha cambiado la regla del juego, ¿no? Es decir, al final veníamos de un modelo donde la movilidad era el vehículo, ¿no? Con un uso muy tradicional, como tú decías al principio, y había que garantizar el derecho de que el vehículo llegara hasta el último punto de la geografía, ¿no? Y eso ha cambiado. El escenario regulatorio superpuesto al escenario tecnológico por las razones medioambientales, pues hace que esa situación con la que nació la automoción sea cuestionada y de alguna manera pues estemos inventando cosas nuevas, ¿no? Hay una eclosión, yo creo que de servicios y de que cada uno saque su mejor valor sobre la mesa, donde todavía no hay un estándar. Estamos hablando de servicios muy complejos. Esto no es ir al videoclub y decir, aquí está su cinta, yo le dejo que no es un servicio bilateral, es un servicio multilateral. Pero yo siempre digo, José Martín, de hecho, ALD, Arval, Norgate y todos estos están metiéndose en el car sharing, de momento car sharing corporativo. O sea, quiero decir, están empezando muchas empresas del mundo del renting. Veo yo ofrecer servicios que no son de renting. Es decir, se están atreviendo y de alguna forma es normal. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que un fabricante que no tiene ni experiencia de clientes, ni flotas, ni nada, invente productos de movilidad y empresas de renting que movéis millones de coches
que sabéis perfectamente cómo gestionarlos, que tenéis cientos de clientes que no se atreven a dar paso en otros tipos de movilidad. Lo están dando, entiendo yo, ¿no? Bueno, tienen que, lo han dicho, ¿no? Es decir, la eficiencia, y más cuando ya estás hablando de unos volúmenes de vehículos muy elevados, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 4 años, pues 850.000 vehículos, estaríamos hablando de más de 3 millones de vehículos en funcionamiento, pues tiene que ser muy exigente y tiene que estar muy controlada. Desviaciones muy pequeñas pueden significar un impacto financiero que puede hacer descarrilar a cualquiera, ¿no? Ese es un escenario que, lógicamente, los equipos de gestión no quieren. Pero sí que es verdad que las compañías de renting, que ahora mismo hay un concepto del servicio que dan, siempre se han basado mucho en la gestión propia y en las capacidades que tiene el mercado, ¿no? Es decir, las compañías de renting siguen utilizando los talleres de toda la capilaridad a nivel nacional, utilizan los servicios de Rentacar desde hace muchísimos años y hay un apetito muy claro de seguir consolidando servicios en la medida que el cliente vea que les aporta valor añadido, ¿no? Pues, por ejemplo, lo estamos viendo con determinados aspectos de digitalización, como es la telemetría de los vehículos, determinados aspectos como puede ser el pago por uso en las autopistas, en los peajes, en los parkings. Hay una serie de elementos que ya se han consolidado como un servicio suficientemente comoditizado que permiten la integración del producto. Y mientras eso no sea posible a un coste eficiente, lógicamente pues va a haber un espacio un poco experimental, ¿no? Y la pregunta, sí, gracias. Pero es que después entraremos en el tema de digitalización, porque es otro tema importante. Yo siempre pregunto, las concesiones, los talleres, los dos, que tienen personal cualificado, conocen el sector, tienen clientes, tienen a veces incluso licencia de Rentacar, están en una capilaridad brutal. Y vamos a ver, ¿y no dan el paso a competir con todos estos señores? ¿Qué más les falta? Porque si yo fuese un marciano, viniese de Marte, llegase a la Tierra y diría, ¿quién son los que tienen más experiencia? ¿Quién son los que tienen más puntos de acceso? ¿Quién son los que tienen más flota? Porque tienen miles de coches de flota, de cortesía, demostración, etcétera. Y nadie se anima a hacer no hay dos iguales, un paso. Yo creo que hemos estado hablando de una movilidad metropolitana, de las grandes ciudades. Aquí estamos hablando de Madrid, Barcelona, pero que juntamos casi las 2/3 partes de las entregas de vehículos de tipo turismo. Luego habrá otra movilidad pues en el mundo rural. Que no se me olvide decir que yo también tengo un hijo de 21 que está deseando coger coche, carné, y los otros 3 hermanos también, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una pregunta que nos tendremos que hacer. ¿Los jóvenes quieren conducir, sí o no? ¿O cómo quieren conducir? ¿O qué tipo de movilidad quieren? Y por el otro lado de la pirámide de población, a mí me preocupa que ahí la franja acabe en 75 años y yo diría, dentro de 5 años, ¿qué nos preguntaremos de los 75-90 años? Claro. Todavía no llega el coche autónomo y qué movilidad van a tener estas personas, si los vamos a convertir en marginados digitales o van a tener habilidad todavía para alquilar un coche con la aplicación, etc. Pero sí que es cierto que el vendedor tradicional, nuestro asociado, que muchos ven que no está en este debate, se lo ponemos difícil al cliente. Yo experimento todo. Tengo aquí 28 aplicaciones para coger City, para coger todo. Ostras, pues ha evolucionado mucho y evolucionará a mejor. Pero la pregunta que me llegan de los amigos, a ti te llegarán a vosotros también. Necesito coche. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿De qué manera? Híbrido, enchufable, diésel, ¿a qué plazo? Renting, ¿a 12, a 36? Ostras, Pedrín, le dices, el mejor asesoramiento, a lo mejor falta formación o capacitación para ofrecerle la mejor solución a la necesidad que tenga ese cliente, que no hay dos necesidades iguales, pero desde luego los concesionarios y talleres tienen todo el abanico de posibilidades a su alcance para satisfacer esa necesidad, sin duda alguna. La necesidad con compra, pero concesionarios que te alquilen coches... También. Sí. Los hay, los estuve en uno, pero son minoría todavía, o que te ofrezcan car sharing. Hay algún concesionario que tiene car sharing también propio, incluso, ¿no? Hombre, los hay que han decidido no evolucionar, sin duda alguna, ¿no? Y seguir hasta donde aguanten. Y otros que, bueno, la micromovilidad o las bicicletas, pues ya sabes que hay grandes concesionarios que han hecho grandes compras de tiendas de bicicletas porque están probando a ver por dónde se mueve y quieren estar bien posicionados, ¿no? Ante todo tipo de movilidad. Los hay muy especializados en distribuir renting.
Y hay muchos especializados distribuidores renting. Y pero lo hacen muy bien. Sí, pero venden. No dejan de vender a la empresa de renting. No dan ellos el servicio de movilidad. Pero yo creo Que es Bueno, en parte sí, porque al final se garantizan un servicio de atención, de reparación, una fidelización del usuario. Sí, pero el cliente lo tenéis vosotros. Tienen su magia. Bueno, Tienen es su una buena magia. pregunta, perdona. Si es un back office o el cliente, ¿quién tiene el cliente? Es una gran pregunta, ¿eh? Correcto. Porque efectivamente yo presumo que el concesionario, el compraventa, el taller tiene al cliente, aunque luego pueda subcontratar o tener... ¿Por qué no pueden ser franquiciadores los distribuidores de una marca como City en la localidad de donde sean fuertes? Correcto. Perfectamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Jaime. Independientemente de que el car sharing free floating sea una herramienta extraordinaria en la gran ciudad, en otro tipo de ciudades hay sitio para franquiciar el concepto, desarrollar operaciones locales con una tecnología, con un software as a service, digamos que hay diferentes planteamientos que se pueden hacer. Es verdad que necesitan una masa crítica para que la operación sea eficiente, y eso pasa porque el back office esté muy bien estructurado y el concesionario, como un gran actor de la movilidad, tal y como ya decía ANFAC en su producto Automóvil 2040, el concesionario estará llamado a ser un actor de la movilidad importante siempre que dé el paso de ponerse ante el reto de llegar a los clientes de otra manera. Y de hecho tenemos ejemplos en nuestros alrededores, aquí alrededor de Barcelona, en Girona, operaciones de car sharing gestionadas por concesionarios que funcionan perfectamente. Sí, es correcto, aunque hay que reconocer que tanto en las flotas, los concesionarios, tanto las flotas de renting como las flotas de car sharing, como las de rentacar, realmente se les escapa gran parte del negocio en el momento que no son las concesiones muchas veces, sino son talleres independientes, o incluso en algunos casos se montan redes incluso para la reparación de los coches. Pero bueno, es un tema que lo que está claro, que las concesiones tienen que evolucionar porque si no se pueden quedar descolgadas de todo este tema. Hay por otra parte, los que tienen miedo de quedarse descolgados son los propios fabricantes de coches. Aquí no hemos tenido, un representante, está Renault detrás de City Mobilize, pero los propios fabricantes de coches que están desesperadamente intentando ofrecer, y en el caso de Mobilize es un buen ejemplo, o la compra de Europcar por parte de Volkswagen, están intentando rápidamente ponerse en este mundo. Quizás en el tema del renting no afecte tanto y están diciendo, porque vamos a ver, todo lo que tú decías antes, Jaime, todo lo que era importante antes en un coche, y lo comentó también Ricard en la presentación, lo que era importante en un coche. ¿Qué era importante en un coche? Bueno, la marca, el consumo, la fiabilidad, el diseño, el TCO, Total Cost of Ownership, las garantías, todo esto es importante para comprar un coche. Todos los vendedores que tenéis en vuestra asociación, todos estos lo saben en el librito. Mire, este coche, consumo muy bajo, no se estropea porque lo dice la estadística. Todo esto no vale ya. O sea, porque tú cuando coges un coche de car sharing de City, me importa un pepino. Hombre, no me importa un pepino que sea un Zoe, que es el coche que dais vosotros. Este está majo, pero vamos, que si me das otro no pasa nada. El consumo, no lo sé, yo pago por minutos, total. La fiabilidad, bueno, si se estropea, lo dejo tirado, ya lo buscará alguien. Oye, el diseño, mira, oye, me llevan 4 personas. Entonces, claro, nos estamos encontrando un momento que los fabricantes dicen, todo lo que yo he aprendido durante décadas, un siglo, no me vale ahora. No, pero es un caso de uso. Yo creo que hay que distinguir los casos. Es un caso de uso diferente. Este debate lo hemos tenido a nuestro nivel en la organización cuando nosotros como City tenemos un planteamiento de nuestro precio por minutos y alguien en la marca venía a decirnos que tal coche es de tal marca y entonces es mejor que tal otro que es de otra marca. Oiga, usted cuando va a una parada de taxi se va, no le cobran diferente. Otra cosa es si coge el primer coche o coge el segundo. Se coge el primero. En el mundo del car sharing, en el caso de uso, lo que vemos es que el cliente lo que quiere es una conveniencia. Entonces, en función de lo que quiera hacer, cogerá un vehículo u otro, de un operador u otro, en función de lo cerca o de lejos que esté. Somos conscientes de que si el coche está más lejos de 5 minutos andando, difícilmente ese cliente lo utilizará. Y después, indudablemente, si necesita un coche para 4 personas o con una silla de niño para su uso, buscará un determinado, si quiere hacer una mudanza, buscará un determinado uso. Si quiere hacer un recorrido más largo o si quiere utilizarlo durante un fin de semana, se planteará otro modelo, otro tipo de uso, otro tipo de vehículo.
pero lo que a él le interesa es cuantas más opciones encuentre en una misma herramienta, si es posible, mejor. Eso está claro. O sea, yo entiendo que él lo que busca es disponibilidad, vehículo, flexibilidad, y busca una cosa que me atrevo a preguntar un poco provocativamente, y miro a Michelle y miro aquí a José Martín, que es el tema de la digitalización. Una de las cosas que busca es acceso rápido, fácil, cómodo. Es mucho más importante. Son los factores que te animan a utilizar el Car as a Service, ¿no? Entonces, no sé a quién preguntar primero, pero da igual. En el caso del car sharing, no solo de City, pero en general el mundo del car sharing, el coche lo reservas, lo abres, lo cierras, lo pagas, lo haces todo con el móvil en un momentito, clic, 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 clic. En el caso esto cuando llegará al rentacar o cuando llegará al renting, que en el móvil lo tengas absolutamente todo, tengamos las aplicaciones y nos facilite la vida y nos haga atractivo este mundo. Empiezo por Michelle. A ver, la tecnología, la parte de hardware y software a nivel del coche, está ya muy consolidada. Sí. Hay un reto económico, porque al final es un esfuerzo de que hay que equipar los coches y ahora esperamos ya empezar a ser cada vez más el caso de que el coche ya sale de fábrica equipado. No era el caso hace pocos años y todavía no todas las marcas. Y yo creo que hay un aspecto también social y psicológico. Tú lo estabas diciendo antes, son muchas aplicaciones que al final te quedas en el teléfono y esta digitalización pasa por una etapa donde no es puramente transaccional. Es decir, yo no abro el coche tal cual. Al final primero me tengo que dar de alta, tengo que coger una aplicación, igual poner mi tarjeta de crédito, mi carnet de identidad y tal. Y entonces es ya una relación diferente. Claramente es un cliente más comprometido o que piensa de que va a efectivamente repetir el uso, porque en la otra pata de nuestro negocio, que es el rentacar tradicional, donde tenemos muchos clientes que igual alquilan una vez cada año, cada 2, 3 años, al revés, es un mundo de simplicidad, de no complicarse efectivamente la vida, y cuanto menos puedo hacer, mejor, y entonces dame la llave, dame la plaza de parking y ya está. Y antes estaba diciendo que con los coches eléctricos la gente era conservadora porque no quiere perder ni 1 o 2 minutos para entender cómo este coche funciona, qué tengo que hacer. Entonces, aquí yo creo que tenemos un reto económico y un reto efectivamente también casi social. Y llegaremos poco a poco, pero antes estábamos hablando de la convergencia. Va a haber un elemento de confianza a través de las marcas que se van a posicionar para intentar ofrecer efectivamente un servicio de movilidad completo. A ver si vamos a crear otra barrera tecnológica con el Car as a Service. El otro día tuvimos en el SADE concretamente una discusión sobre la gente senior y que ante todos estos cambios, la gente mayor de 65, igual que el móvil supuso para la gente de 80 años, pues es una barrera, ¿no? Que sabéis perfectamente que no pueden ir al banco porque les cierran las oficinas, estas barreras tecnológicas, que el Car as a Service pueda llegar algún día incluso a ser una barrera tecnológica, ¿no? Pero bueno, en el caso hay aplicaciones aquí. Sí, en el caso ¿Lo tienes todo controlado? Bueno, tienes controlado los aspectos fundamentales del servicio. Sí. Eso no significa que tengas controlado el coche abriendo el mando a distancia. Es verdad, un poco volviendo a lo que decía antes Joan, la movilidad actual es un proceso muy complejo para automatizarlo plenamente. Estamos hablando de muchos actores, no hay una relación bilateral, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, en el caso que comentábamos del videoclub, ¿no? Entonces, los procesos han avanzado de una manera muy fuerte en la industria del renting, especialmente durante los 2 últimos años. La pandemia, lógicamente, también ha acelerado. Y lo prioritario es un poco lo que decía Michelle, consolidar esa relación comercial. Es decir, llegar al público, a los clientes que están ahora mismo contratando renting, esos particulares, para hacerlo en unos niveles de eficiencia, de coste asumible y con una atención adecuada, requiere de unas capacidades tecnológicas. Están orientadas especialmente a ver las ofertas, lo vemos, los propios fabricantes ya hablan de renting en sus ofertas aspiracionales. Es muy fácil
hacer el proceso de contratación, ¿no? Todo ese proceso de contratación, de selección del vehículo, ese ha sido uno de los grandes avances, ¿no? Quedan más cosas porque la digitalización es muy profunda, ¿no? Se mezcla el dar capacidades extra a los clientes y el capturar eficiencias, ¿no? Estamos hablando de que hay muchos procesos que tienen que ver pues, con el control del proceso de reparación del vehículo, introduciendo inteligencia artificial. Estoy pensando incluso en nuevos servicios, como por ejemplo los de recarga eléctrica en los vehículos. O sea, todo eso requiere una digitalización que actualmente está en una fase de consolidación. O sea que llegará. Va llegando por entrada. Exacto, digo, va llegando por entrada y que la gente se vaya adaptando poco a poco, ¿no? Yo pregunto aquí, sí, decías un ejemplo del proceso de contratación, ¿no? Que cada vez... Pero no solo el proceso de contratación, sino que supongo que para los gestores de flotas en estos momentos pues hay una información enorme. Y esto es lo que preguntaba yo porque hay un tema que veo que es fundamental, es que los coches están conectados y empiezan a emitir datos, ¿no? Y entonces yo no sé de vosotros quién tiene... Bueno, en Renault supongo que City tendrá acceso a sus datos porque son los coches de Renault, pero en el caso de Europcar, en caso de las concesiones y talleres, en el caso de los renting, en este mundo conectado de datos, que en principio es un pilar fundamental para la movilidad, porque el momento que el coche emite datos, emite gigas, emite absolutamente todo. No hablamos de su posición, todos esos sensores que tiene a cientos de sensores, toda esta información que serviría también para controlar bien las flotas y que el coche fuese un verdadero servicio. ¿Tenéis acceso? Hay acceso, pero hay debate. ¿Hay? Hay debate, justamente porque en nuestro caso es muy diferente. Sí, somos nosotros como operador del servicio que vamos instalando el aparato, la tecnología, o si al final es una tecnología que viene ya en el coche de fábrica. Entonces ahí sí que hay debate. Hay debate. En el caso de Volkswagen a lo mejor os los dan, pero en el caso del renting accedemos a estos datos y las concesiones. Ahí hay dos perspectivas. Una, las de las flotas especializadas, por ejemplo, pues, operadores que tenemos en la asociación que se dedican al transporte profesional, que es una necesidad básica. Es decir, esos vehículos tienen que estar conectados y los usuarios lo saben, ¿no? Porque es necesario para operar, para saber, para optimizar rutas, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que está ya muy implantado y que tiene un crecimiento natural y paulatino. Y luego está el enfoque que está llegando especialmente con los nuevos dispositivos, incluso con los iPhone, de que sean los propios usuarios, a título individual, los que ellos deciden si comparten o no. Es decir, con tu propio teléfono hay soluciones donde puedes estar viendo si eres un conductor muy activo, muy pasivo, si eres brusco en las aceleraciones, puedes generar un score. Puede tener un impacto, como indicabais, en las primas de seguro, si esto se sigue madurando. Y hay un concepto donde se está empezando a imponer de una manera muy incipiente de que empieza a ser saludable empezar a saber cuál es tu comportamiento como conductor. Como conductor, ¿no? ¿Y las concesiones les dan algún día algún dato o los talleres los van a marginar totalmente? Y aquí me gustaría diferenciar, porque cuando hablamos de datos enseguida nos desviamos al dato de carácter personal y parece que con la Iglesia hemos tratado y esto, yo quiero saber la privacidad el nivel de aceite, y el cliente es soberano de qué hace con sus datos. Pero el dato técnico que genera el vehículo, que es un dato dinámico, que es un dato de geolocalización, de consumo, de hábitos. Yo hablo de dispositivos embarcados en el vehículo, porque lo del móvil es otra cuestión aparte, pero datos embarcados en el vehículo. En 2030 el 100% de los vehículos de menos de 5 años estarán 100% conectados. Y conectados en remoto, en tiempo real. Eso es una fuente de datos inagotable, que se pueden anonimizar además. Y ojo, yo igual soy más atapuerco, pero mis hijos son exhibicionistas por naturaleza. Quieren compartir enseguida al mundo dónde están, con quién, en qué vehículo están montados, para recibir incluso impactos publicitarios y que cuando pasen al lado del Burger King le hagan una oferta. Pues imagínate para los operadores del mundo de automoción la riqueza que podría ser el que compartiéramos dato técnico anonimizado que tenga validez pues, para la administración, para los operadores que quieran ofrecer servicios, los que sean, sharing, de reparación, de mantenimiento, venta predictiva, mantenimiento predictivo. No, sería un mundo infinito y cosas que sería no hemos para otra mesa redonda, conectado las posibilidades. Pero para mí la revolución auténtica no es el vehículo eléctrico, sino el conectado. El conectado, y es fundamental también como un pilar del Car as a Service, porque un vehículo conectado es cuando controlas realmente. Yo creo que
la clave, una vez digamos, consigamos resolver el debate de si el dato es o no es el tratamiento de ese dato. Claro. Hacemos 3.000 alquileres día, hay 3.000 veces, trayectos, paradas, usos, recorridos, acelerómetros, frenadas intempestivas, comportamientos de conductores que se van a sitios prohibidos. Sí, Agustín, no quiero saber lo que hacéis con los datos de Citi, pero claro. No, pero digamos que al final la cuestión es toda esa información está ahí. Está ahí. La administración tiene un interés, el fabricante tiene otra, el operador tiene otra, el cliente es el dueño de esos datos y hay que ver cómo se gestiona. Pero seguro que cuando me doy de alta en la aplicación de Citi, mis datos los estoy cediendo de alguna forma, ¿no? No, tienes que responder, tienes ¿Sí? un opt-in, out y todo lo que quieras. Todo lo que quieras, todo estará controlado. Como siempre dices que sí y ya está. Hay portabilidad también. Sí, claro. Bueno, entramos en otro tema que lo hemos tocado antes y yo creo que es muy interesante y lo decía Ricardo en su presentación, toda la parte de regulación o de la administración. ¿Qué papel juega la administración local, aquí autonómica, nacional, europea, porque aquí juegan todos, en de alguna forma apoyar o no apoyar, o poner trabas, ¿qué papel realmente está jugando en el Car as a Service? En algunos casos lo incentiva, en otros lo está prohibiendo, y realmente en cada caso es muy diferente. Y voy a poner ejemplos uno concreto contigo mismo, que vamos a ver. Planes, por ejemplo, la administración da planes de ayuda con los MOVES, ¿no? Para comprar el coche eléctrico. Por ejemplo, claro, ahora si tú achatarras un coche y lo coges, antes era para que comprases uno nuevo, pero ahora puedes hacer un renting también y te ayudan también la administración en este caso, por ejemplo. Perfectamente, es decir, eso ha sido una de las demandas sectoriales que siempre se ha mantenido, que el renting estuviera equiparado en ayudas, no que tuviera más ayudas que los demás, sino que estuviera equiparado como otra modalidad de adquisición, y hoy en día en lo que son las ayudas estatales o incluso autonómicas es así. Es así. En general. Luego puede haber casos de algunos municipios donde hay una cultura todavía inferior en respecto al producto, pero en lo que son los grandes paquetes de ayuda, el renting está. Que al menos el renting hemos conseguido que se le considere Car as a Service y entre las ayudas. Pero me parece que en otros temas, como sería el car sharing o en Europcar, Michel, o sea, no, si tú achataras un coche no te dan 500 euros para gastarte en el alquiler, que debería ser posible, ¿no? O hay algunos temas de achatarramiento y aprovechar para un bono de transporte público. No, a ver, por ejemplo, en Francia se está hablando, pero aún no ha empezado, no se ha convertido, digamos, en la realidad, de que el Estado podría subvencionar unos modelos de suscripción sin llegar, digamos, al renting, pero al menos un modelo de suscripción de coches eléctricos a un precio por debajo de lo que es el coste del servicio, para ayudar justamente a familias en situaciones igual de dificultad económica, que son, a ver, no digo que necesariamente, pero es verdad que hay bastante correlación de poco poder adquisitivo y al final un coche de muchos años que en el fondo contamina mucho más, porque, a ver, dentro de lo que es el mundo de los coches de gasolina o diésel, un coche de hace 10 años contamina muchísimo más. Cinco veces más que la tecnología. Exactamente. Por eso, pero estos modelos, efectivamente, en España yo no soy. Ahí no hemos llegado, tenemos que dar el paso. Pregunto a Agustín, porque la administración, vamos a ver, te lo pregunto directo. Oye, ¿por qué en Madrid hay car sharing y en Barcelona no hay? O sea, que aquí cada municipio tiene su librito, o sea, aquí no hemos homogeneizado nada, o sea, que decir, aquí puede decidir cada alcalde o alcaldesa, en este caso, si quiere car sharing o no quiere car sharing. O sea, que decir, que esto es... Bueno, la cuestión no es tanto si quiere car sharing o no. Yo anteriormente, como sabes, fui director del vehículo eléctrico de una marca, sí. Y Barcelona era un ejemplo de impulso de la movilidad eléctrica y tenía un plan muy ambicioso que se llamaba LIBE, en el que estaba el ayuntamiento, en el que participábamos diferentes marcas y demás. Comentábamos antes con don Ramón, el director del Servicio Catalán de Tránsito, que al final creo que esto es una cuestión de convergencia de voluntad
de ciudad y de mantener una estrategia en el tiempo. Creo que Barcelona, por una serie de circunstancias, cambió en su orientación de apoyo al vehículo eléctrico y de defensa de una determinada movilidad. Es verdad que las circunstancias son las que son. Madrid mantuvo una línea de, digamos, primero protección de, digamos, el núcleo histórico, después Madrid Central, o extendemos un poco ese área. Es verdad que las condiciones de las dos ciudades son distintas, pero las dos ciudades estaban amenazadas de una multa, de una sanción muy importante de la Unión Europea. O sea, que tenían que tomar decisiones de cómo organizar su tráfico. Bueno, en el caso de Madrid, lo que se decidió fue liberar el aparcamiento de toda la zona regulada para cualquier vehículo eléctrico. Y esa es la decisión que posibilitó la aparición de una serie de actores que ofrecieran su servicio con vehículos eléctricos, lo cual es una excepción en el resto de Europa. Realmente no existen en Europa muchas ciudades cuyo car sharing sea exclusivamente eléctrico. El primer operador de car sharing, ShareNow, actualmente, que en su día se llamaba de otra manera, como sabéis, tiene solo 4 o 5 operaciones eléctricas en el mundo, entre ellas Madrid. Pero Madrid es una circunstancia en la que se da esa posibilidad de desarrollo y eso hace que se produzca un boom del vehículo eléctrico. Después, las diferentes ordenanzas municipales han apoyado con acciones puntuales, como creando parkings disuasorios, no para un operador en concreto, sino para el conjunto de los operadores, de forma que el cliente vaya identificando el lugar donde puede encontrar ese servicio. O sea, acaban de inaugurar, habéis puesto antes en la presentación, el parking de Canalejas, que es un hub de movilidad, todo tipo de movilidad, con infraestructura de recarga en pleno centro de la ciudad, para que la gente sepa que puede llegar hasta allí en un coche y dejar ese coche. En el caso de Barcelona, nosotros, por supuesto, seguimos trabajando con el Ayuntamiento y nos gustaría implantarnos en Barcelona. Hay operaciones de motosharing, como conocéis, que existen. Hay grandes operadores, grandes marcas trabajando con el Ayuntamiento. La cuestión es saber hacia qué tipo de movilidad vamos, cómo podemos hacer, si interesa o no que el car sharing se implante en la ciudad y en qué condiciones. De una operación de free floating a una operación de station base no hay gran diferencia, excepto por la visibilidad del vehículo. ¿No? Si lo que queremos es desarrollar muy rápidamente, cuanto más visible sea el vehículo en la calle para el acceso de los ciudadanos, mejor. Si queremos buscar alternativas, como pueden ser el car sharing en parking, tendremos que apoyar o decidir cómo queremos desarrollar esta actividad. Pero Agustín, vamos a ver. Si ahora en las elecciones municipales cambia el gobierno municipal en Barcelona, ¿va a haber car sharing? Pero es una puede ser eso, que sea un tema de una cuestión política. Pero yo creo... Perdona que lo pregunte así, pero como es muy políticamente correcto... Como sabes, vivo en Barcelona. Las circunstancias de Barcelona no tienen nada que ver con las de Madrid. Ahora, la cuestión es de, ¿queremos que exista movilidad compartida? ¿En qué condiciones? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué ordenanza? Lo que no nos podemos permitir es que pongamos micromovilidad y en un año y medio desaparezcan la mitad de los actores porque hemos observado que había cosas que no funcionaban. Aprendamos o observemos qué cosas pueden funcionar, dónde están esos hubs de movilidad. El Ayuntamiento de Barcelona ha trabajado enormemente en la creación de microhubs para la entrega de última milla y son súper interesantes. Ahora, la cuestión es cómo conseguir articular el conjunto de la movilidad. La ventaja de Barcelona es que Barcelona y su área metropolitana son un todo, pero también ahí ha habido una serie de decisiones que han afectado a una serie de usuarios de vehículos, digamos, que tienen vehículos de cierta ancianidad y no tenemos una alternativa para ellos. No hay. ¿Por qué no buscar fórmulas de fomento de uso para estos señores que tienen que abandonar su vehículo? ¿Por qué no darles alternativas de uso crédito en operaciones de movilidad compartida? Porque yo lo que he visto, y todos son ideas, y me gustaría que estuviese algún representante aquí municipal para apuntarse a algunas ideas que habéis dado, pero hay así como en el car as a service puro con los operadores, al menos se os tiene en cuenta de alguna forma, hay la parte de la distribución, talleres, etcétera, que me parece que todo lo que son subvenciones, ayudas, PERTES,
¿Os tiene un poco la administración olvidados en todos estos temas con los PERTEs nos han excluido expresamente. ¿Os han excluido? Pero todos los operadores que tengan relación con el cliente final. Es un PERTE de industria manufacturera. Y todo lo que tenga que ver y bienvenido sea, ojo, pero habiendo recursos suficientes sería una oportunidad perdida no aprovecharlos íntegramente para todo el sector. Porque el PERTE no está para el CAS. ¿Perdón? ¿No habría un PERTE para el CAS y para la distribución? O para la conectividad. O para la conectividad. Nosotros es el que propusimos. Tanto dinero que nos viene en Next Generation. O para la movilidad, o para la multimodalidad, o para tantos casos de uso que podemos ahora imaginar y que tendrían mucho sentido para transformar el sector y efectivamente producir esa transición ecológica y digital. Yo lo que veo es que la administración, creo que nos hemos equivocado entre todos, siendo muy ambiciosos, hemos querido electrificar un parque que no se deja electrificar y hemos conseguido el efecto contrario. 24 millones de turismos, solo turismos, que van aumentando de antigüedad y yo creo que ya están en 13 años y van aumentando las emisiones porque no conseguimos achatarrar esos vehículos de más de... El Gobierno Central podría hacer más cosas. Desde luego, los planes de ayuda, nosotros seguimos impulsando el que se acuerden del Euro 6 limpio, ¿vale? Que la etiqueta C, creo que un 2,4% en el 2020 fueron beneficiarios con 400 euros, cuando el mercado estaba dando 1.200 euros por esos vehículos. No tiene sentido. Lo que hace falta es incentivar realmente el achatarramiento de los más contaminadores. En esas ciudades con los centros restringidos, yo no sé si habríamos de defender que un vehículo circulara con 25 años de antigüedad y emitiendo, pero desde luego hay muchos que no lo tienen por capricho. Luego vamos a ayudar a esa persona a dejar ese vehículo y yo no digo de sustituirlo por uno de menos de 5 años, como estamos diciendo, un Euro 6, pero también por unas bolsas de movilidad. Exacto. Están evaluando la posibilidad de darle 2.500 euros al ciudadano, abandona tu vehículo y ya yo como vendedor te venderé o te pondré un vehículo o te financiaré o te venderé una movilidad compartida. Correcto. Yo el tema del Vive de Sebastián lo traigo ahora. Lo interesante que fue el plan Vive para financiar como apoyo a la financiación de cualquier tipo de movilidad. Pues a lo mejor habría que estrujarse la cabeza para encontrar fórmulas que rejuvenecieran el parque. Pero yo no mezclaría electrificación con movilidad. Si aquí estamos hablando de caras a service, ¿no? Parece que es que acabamos siempre hablando de vehículo eléctrico y por supuesto que necesita muchísima ayuda. Sí. Y una podría ser, por ejemplo, no sé quién lo ha dicho, ya hay un mercado de ocasión full electric muy interesante con vehículos de 200 kilómetros de autonomía y 17.000 euros que uno se lo plantearía. Y no son beneficiarios del MOVES. No son beneficiarios del MOVES. A ver, el concepto de Car as a Service lo que permite es adecuar mucho más lo que es una necesidad puntual de un usuario con lo que es las características efectivamente del coche. O sea, yo creo que en la decisión de compra, bueno, aparte de la parte emocional, de estatus y tal, yo creo que también hay cuántos de nosotros compramos un coche porque pensamos que una vez al año vamos a salir de la carretera y meternos en caminos, o que de repente habrá que llevar a la suegra, no sé qué y tal, y de repente necesitamos un coche de 5 o 7 plazas. Es decir, al final estamos tomando decisiones que, si lo miramos fríamente, son bastante irracionales, donde sobredimensionamos nuestras necesidades, y el Car as a Service es realmente la posibilidad de decir, pues ahora yo tengo un viaje o yo tengo, por ejemplo, unas necesidades en la ciudad y en el fondo pues quito la parte emocional, quito el hecho de que necesite un 4x4 y de repente me quedo con un coche que me cubre perfectamente mi necesidad y que ayuda muchísimo a la sostenibilidad. Yo creo que aquí, entre un coche de 900 kilos o de 2,2 toneladas, la diferencia de contaminación es realmente... Sí, pero tú has utilizado una palabra que me ha hecho reflexionar, has dicho, la utilización puntual. ¿Es que el Car as a Service tiene que ser utilización puntual o es que sencillamente tiene que ser... Claro, a lo mejor no hay que... No sé, pregunto yo, porque el tema de que planteemos el Car as a Service como utilización puntual, complementaria de la posesión del vehículo, es decir, tengo un vehículo más pequeño porque puntualmente puedo necesitar uno más grande y puedo llevar a la suegra, o sencillamente hay que plantearlo. No, es que no es un tema puntual, es que yo tengo el Car as a Service porque sencillamente voy a prescindir de verdad del coche. A ver, son dos, digamos, ramas diferentes. Y
y el modelo, efectivamente el modelo de suscripción, donde puedes en un momento dado cambiar de coche, porque de repente tienes que hacer un viaje largo o tienes que llevar más cosas o personas. Yo creo que es... Perdón. Yo creo que sería una situación efectivamente ideal de adecuar mejor lo que es las necesidades con efectivamente la oferta. La oferta. Ahora, puede ser preocupante para los fabricantes porque hay una parte de lo que venden Hoy no los hemos querido traer así representados así porque por los estudios que decía ahora Ricard, pues de alguna forma que un car sharing sustituya 3 coches o no sé qué, ¿no? Que los fabricantes se lo tienen que mirar. A lo mejor es por eso que se quieren meter en el tema de la movilidad, ¿no? Y en el caso tuyo con el grupo Volkswagen. Pero bueno, estamos ya me parece muy fuera de tiempo y Ricard, ¿tú querías dar la oportunidad de hacer alguna pregunta? Porque si no yo sigo 2 horas más. Me consta que tienes porque hay muchas temas preguntas más, pero yo creo que tenemos que dar la oportunidad también al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo también alguna pregunta, o sea que también la podré hacer yo. Sí, pues adelante, el primer... Bueno, yo tengo una que es... que puede ser a todos, os voy a pedir una respuesta rápida. Teniendo en cuenta que el Cars as a Service es un concepto donde la tecnología es tan importante, los datos, etcétera, ¿preocupa en el sector que venga un gran actor como pueda ser Google y que se irrumpa en este sector y que en poco tiempo consiga llevarse un pellizco importante del pastel? ¿O creéis que los actores seguirán siendo los que hay ahora, que se repartirán el pastel de otra manera? Respuestas rápidas. No, a mí no me preocupa. Google intentó hacer un coche y lo abandonó. No lo necesita. Tiene el software para embarcarlo allí donde el cliente considere necesario, ¿no? Pero desde luego hay que estar pendientes. A ver, a mí me preocupa no porque de repente va a construir o directamente operar coches, pero podría ser una especie de broker de servicio y allí igual quedarse con una buena parte del margen. Y entonces, a ver, esto sí que preocupa. Es una cuestión yo creo que es de gestión de plataforma. ¿Cuál es su papel? O sea, el broker. Y desde aquí entramos a las diferentes posibilidades. ¿Cómo lo hacemos? No lo veo como operador. Como broker ya está haciendo, siempre pensábamos que coger un hotel, pues íbamos a Booking. Ahora no, ahora hay que ir a Google, porque Google lo que te hace es comparar Booking con toda su competencia. O sea, es el agregador de los agregadores. O sea, sí, pero... Eso puede llegar esto en el mundo del automóvil igual, pero ¿no? Renfe quiere hacer lo mismo. Bueno, con Doco, sí, pero... Claro. Aquí hay un tema que aprovecho entonces ya para poner la pregunta es, claro, tenemos que meter el coche, vamos a ver, no va a ser... La idea es que con el Cars as a Service deja un poco de ser el centro de la movilidad privada y deja de ser el centro de lo que pensamos primero. Será un elemento más del Mobility as a Service, entiendo yo. Es decir, que habrá que integrarlo. Y cuando yo me digan cómo ir de A a B, que es lo que decíamos ahora de Renfe, ¿no? Cualquier aplicación, Movit, MIP, Chipi, cualquier aplicación de estas, dice yo quiero ir de A a B, dime tú la forma más eficiente o más cómoda, más rápida de hacerlo, ¿no? Entonces, no nos están, a los que somos del sector del automóvil, siendo ahora uno más con el transporte público, con la bicicleta y el patinete y el coche. ¿Y dejamos de ser los protagonistas? Pregunto yo. Bueno, volvemos a lo que Ricardo estaba diciendo, que hay un riesgo de que vayamos a menos diversidad de modelos, menos personalización y por lo tanto probablemente menos valor añadido justamente para los fabricantes. Bueno, pues voy a empezar a ceder el micro al público. Os voy a pedir que cojáis y que os presentéis, nombre, a quién representáis y luego hacer la pregunta que consideréis. Vale, gracias. Yo soy Jérôme Trochet, soy vicepresidente del Club de Automoción y Movilidad de Sale Alumni. También trabajo en la consultora y vengo del mundo de la automoción. He trabajado unos cuantos años en el grupo PSA. Mi pregunta, a ver, iba un poco por ahí. Entonces voy a redirigir un poco orientado a las OEM. Con lo cual, para Agustín y quizás para Michel. Un poco en base a lo que hemos dicho, ¿no? O sea, decir, centrarnos un poco o sea, en el cliente, en el usuario, lo que quiere no son ecosistemas de movilidad, lo que quiere es uno que funcione, ¿no? Un poco de integración, uno. Dos, lo que comentaste, Michel,
hay unos retos operativos súper complejos, ¿no? Que aquí necesita una expertise, un conocimiento en el mercado. Y luego el tema de base de datos. Y hemos hablado del coche conectado, pero lo hemos hablado desde el punto de vista del comportamiento de uso del vehículo. Yo sé si la persona frena, no frena, es agresivo, pero a mi usuario me da igual. Además, es un acceso a poca gente. Entonces, y aquí vengo un poco, va relacionado con lo tuyo. ¿Qué legitimiza un constructor? ¿Vale? ¿Y qué te aporta, Michel, a ti haber sido comprado por Volkswagen? ¿Vale? O simplemente es meter capital. ¿Qué es lo que legitimiza o qué es vuestra ventaja competitiva frente a un Google, un Apple que sé dónde estoy en cada momento, qué movimiento hago, pero yo y millones de personas? Tú sabes de 3.000 personas al día. Apple tiene información sobre millones de personas, con lo cual tiene una base de datos, una inteligencia de datos que puede explotar mucho más. ¿Por qué voy a creer yo que el OEM, o sea, la OEM es el futuro de la movilidad y va a conseguir imponer su propio ecosistema? Perdón por la pregunta un poco larga. No sé si... No puedo responderte como OEM. No puedo responderte como OEM porque no represento a la OEM. Yo lo que te puedo decir es que nosotros entendemos que ese dato es fundamental. Lo que vaya a hacer el OEM con él, no lo sé. Para nosotros es un activo, City, car sharing, de cara a sus clientes, como decía antes José Martín, pensando, ¿no? También lo que decía el director de movilidad, pensando en la reducción de la siniestralidad, por ejemplo, podemos imaginar formas de incentivar que el usuario esté dispuesto a cedernos sus datos y comparta sus datos con nosotros para ofrecerle otro tipo de servicios en función de su conducción. Cuando uno utiliza un vehículo compartido, tiene una franquicia de daños en caso de accidente. Se le pueden ofrecer productos para eliminar esa franquicia y en función de cuál sea su comportamiento podemos imaginar que no tenga ni siquiera que pagarla en función de su fidelidad, en función de otra serie de cuestiones. Respecto a la OEM... A ver, sobre... tampoco voy a hablar en nombre de Volkswagen. Pero a ver, es más su opinión personal. Yo creo que hay una carrera. El fabricante tiene una capacidad de largo plazo, de visión a largo plazo, de inversión, de movilizar efectivamente capital y de construir en el largo plazo, donde me parece que los operadores tipo Google se quedarán con la parte, entre comillas, un poco más fácil, que es efectivamente la capa de datos, la capa de brokerage, pero dar este paso de ensuciarse las manos con la logística, la gestión de los coches, las reparaciones, el remarketing. Es decir, yo creo que aquí da un poco de respeto. Ahora, luego tienes una empresa que está entre los dos, es decir, Tesla realmente combina todo el conocimiento tecnológico y la capacidad tecnológica de un Google y ya ha hecho este esfuerzo de tocar lo que es efectivamente la realidad del coche. Entonces, sí, yo a la larga te diría que casi estoy más preocupado de un Tesla como competidor fuerte que estrictamente de Google. Google yo creo que es presión sobre los márgenes, pero no entrará directamente en este negocio. En cualquier caso, también quedaría una parte de datos que todavía no nos ha llegado y es lo que tiene que ver con las áreas donde está operando el coche, todo lo que tiene que ver con las Smart Cities y con lo que tiene que ver con la Smart Road. Entonces, esa es una parte de sensorización que todavía no hemos llegado a ver, pero que va a ser esencial para el vehículo autónomo. Es decir, aquí va a haber tantas capas de datos como áreas de gestión o de interés pueda existir. Es decir, cada uno se especializará en su ámbito. Esto es una hipótesis muy provisional. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por aquí. Vamos a pasar el micro.
Hola, Ricard Jornet, de la cooperativa de car sharing Som Mobilitat, que operamos aquí en Barcelona, coches eléctricos. La pregunta era sobre el vehículo autónomo, que creo que se ha hablado poco, y quería aprovechar, ya que estáis, un poco en qué ventana temporal lo colocáis. Si estáis alrededor del 25, del 30, 35, ¿en qué momento? Porque aquí es verdad que no están operando, pero en Estados Unidos y en China sí que hay casos de uso ya comerciales. ¿Y cómo lo veis? ¿Cuándo va a ser la entrada en Europa? Y más o menos un año, ¿eh? Un año, 5 para arriba, 5 para abajo, la acepto. Yo, si me dejas hacer míos los datos de Roland Berger, a 2030 era apenas relevante, 3% del parque. 3% de vehículo autónomo nivel 5. 3% 2030. Ricard, si hablábamos de la necesidad de un acompañamiento por parte de la administración o de la creación de un marco regulatorio para las nuevas formas de movilidad, para el vehículo conectado, ya es otra dimensión. Decía José Martín, hablaba de la capa de datos de los intercambios con la carretera, con la infraestructura, con el vehículo. Yo creo que, digamos, step by step, estamos hablando de cómo organizamos el CAS en Barcelona. Ya hablaremos del vehículo autónomo. No. Bueno, pero en cualquier caso la hipótesis es que la más plausible, ¿no? Haciendo un poco de futurólogo y a riesgo de equivocarme, es que sigan progresando los sistemas ADAS. Es decir, los sistemas ADAS van a continuar progresando, conquistando autonomía en lo que es el uso convencional, en lo que no son usos restringidos, donde ahí sí que el coche autónomo se podrá implantar plenamente y iremos viendo, porque también para esto va a ser necesario que haya un compromiso inversor no solo de los fabricantes, sino de la propia administración. Es decir, el que haya áreas o corredores donde puedas desconectar tu vehículo entre Zaragoza y Barcelona, por ejemplo, con una sensorización suficientemente compleja, pero no imposible, ya sería posible. No sería un coche plenamente autónomo, pero yo creo que tendría una demanda potencial. A ver si algún día vamos a ver ya todos los coches, el rentacar con coche autónomo, ¿no? El car sharing y el renting. Pero cada vez con más automatismos, que te aparques solo, que al final se los tendrá que hacer un replanteamiento de todos vuestros servicios como operadores en el momento que los coches son autónomos, claro, por supuesto. Pero bueno, esto nos cogerá muy viejos, me temo yo. Sí. ¿O no? ¿O no? Yo creo que, bueno, el 2030 el 3% me parece una cifra incluso optimista. Si no, yo tengo otra. Yo os pediría a los 4 que de manera lo más breve, concreta y concisa posible, si tuvieras que hacer ahora que dentro de un par de meses dan los Reyes Magos, ¿no? Una carta, ¿no? ¿Qué le pediríais a la administración? Algo que sea concreto. Bueno, ha salido antes, pero me gustaría concreción. ¿Por turnos? Bueno, pues un poco lo que estaba comentando ahora con Joan. Yo creo que tiene que tratar de ser muy consistente, muy homogénea, ¿no? Es decir, en sus pretensiones. Estamos a punto de... consistente en que las ayudas perduren, que esto no está muy claro, es decir, que los fondos, una vez que se agoten, se vayan a extender, y es cuando realmente la población, la sociedad va a necesitar esos fondos, porque ahora mismo el nivel de penetración, como hemos visto, es muy bajo todavía, y muy homogénea en todo lo que va a llegar de zonas de bajas emisiones. Realmente Agustín ha pintado el caso Madrid-Barcelona, pero es que vamos a tener no menos de 160 zonas de bajas emisiones en España, y eso puede significar una panoplia de diferentes enfoques y por tanto de soluciones a facilitar por la industria, que nos puede llevar a que el modelo de alguna manera de movilidad como lo hemos conocido hasta ahora, donde no había roturas de servicio, pues empiece a dar más. No, pero la zona de bajas emisiones, primero a ver que nos digan qué contenido tiene, porque hay ayuntamientos que ya han dicho cosas que van en direcciones completamente diferentes. Yo aprovecharía los fondos europeos para
para en el sector de la distribución transformar y poniendo el foco en la demanda, no en la oferta, poner el foco en cambiar el chip del ciudadano. Tenemos una oportunidad muy importante y que, bueno, pues este ministerio al que me he referido, que sea una auténtica transición, ¿vale? De transición ecológica y que no sea tan ambicioso en el corto plazo. Sí, yo estoy de acuerdo con los planteamientos. Fundamentalmente, la coherencia para mí también es continuidad, es consistencia, es continuidad, un esfuerzo, una visión que tiene que compartir la mayoría, en el sentido de que no sea una cuestión alterable de una legislatura a otra. Y yo creo que hace falta un esfuerzo de comunicación muy importante a todos los niveles de la administración. No es sano que demonicemos en un momento determinado una cosa u otra, porque las necesidades de todo el ecosistema son distintas. Yo creo que es muy importante que digamos cuáles son las cosas buenas que tiene cada una y cómo podemos empujar en una dirección que nos lleve a una situación mejor. Es que soy un optimista. Quiero decir es que al final hay una serie de realidades diferentes, pero hay que dar un tratamiento homogéneo, como decía José Martín, y hay que empujar a evitar esta desinformación y esta sensación que tienen determinados clientes de no saber qué hacer para satisfacer su necesidad. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien, es no saber cómo resolver un caso de uso. Bueno, por mi parte, a ver, yo creo que necesitamos estandarización. Estamos hablando de grandes inversiones de tecnología y si queremos acelerar el proceso de cambio, la estandarización ayuda muchísimo. A ver, voy a dar un ejemplo muy concreto. Me cuesta concebir el Car as a Service sin que haya buena conexión con el transporte público. Y al final el transporte público es un mundo en cada ciudad. Si no alcanzamos un cierto nivel de interoperabilidad, yo creo que muchos esfuerzos se van a frenar. Y entonces yo entiendo que, especialmente en un régimen así federal como el español, donde las autonomías tienen justamente muchísima capacidad, pero en el mundo tecnológico la estandarización es clave. Lo hemos visto con Internet, lo hemos visto con muchas tecnologías, con el 4G. Es decir, hablo de estandarización incluso a nivel mundial. Aquí vas a una ciudad y cómo te conectas efectivamente con la información del metro, del sistema de autobús y tal, y vas a otra ciudad y es totalmente diferente. Otra app más que tienes que tener en el móvil. Bueno, pues son las 7. Yo propongo de dejarlo aquí, ser puntuales, sí, y agradecer a la mesa por el nivelazo que habéis mostrado. Ha sido muy interesante todas las aportaciones. Y si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos vuestra participación. Gracias. Y nos vemos. Gracias. Muchas gracias.